placer a medio. ¿De qué habláis? Cuando uno no es capaz de conseguir placer por sí mismo, busca desorden por fuera. Pero eso es un enganche, ¿por qué? Porque eso es una gozada. O sea, las drogas se enganchan a la gente lo que están de puta madre. Que lo pagas pipa y ya está. Entonces el tema es que ahí tienes que encontrar un sistema donde la persona encuentre esa satisfacción y sea capaz de mover esos circuitos dopaminérgicos por su propia iniciativa. ¿Y qué es eso? La visión de la vida, según tú veas el mundo. Si ves el mundo desde otra perspectiva, ese mundo te es placentero. Pero cuando tú no has sido capaz de ver el mundo desde el placer, un mundo que no te produce placer, sino que todo lo que te produce es confrontación y dolor, y como los circuitos del placer y del dolor están totalmente superpuestos, pues tienes que irte a la otra vía de búsqueda del placer es la adicción. La adicción que te produce el gustazo que te pega la historia. Por eso ahora están haciendo, por eso están, bueno, eso es otra historia. Por eso están haciendo ahora la cosa de echarle a la gente las cositas en la Coca-Cola o en la historia. Eso está muy de moda ahora entre la gente joven, las pastillitas de síntesis. Entonces los amigos entran en la película y hay uno o dos que no quieren entrar, y toda la manera de entrarlos es, ¿por qué? Porque todos saben que si lo prueba le va a gustar. Entonces el otro lo que no quiere dar es el paso por miedo a probarlo. Entonces se lo echan en la Coca-Cola, lo prueba y es la leche. Pero ahí se producen temas muy serios, porque yo tengo bastantes casos ya de gente que se ha ido una noche de farra con los amigos, siendo una persona normal, y desde ese día ya no levanta la cabeza. Eso sería de cárcel y todo, vamos, es que eso se apunta contra. Pero es que vivimos en una sociedad donde los que manejan el poder les encanta que la juventud esté en esa situación. No hay cosa más cómoda. Sí, no hay cosa más cómoda para el poder que 25.000 tíos con litrona concentrados en Sevilla en un tema este de botellón. Y los tengo los 25.000 tíos ahí soltando dopamina por un tubo, disfrutando como enanos por el botellón, pues no tiene que buscar nada, ya lo tiene ahí inmediatamente. Sino que acuérdese de nosotros cuando no teníamos eso, que buscábamos la justicia social, que buscábamos la igualdad de derechos, que buscábamos detrás de los delante de los grises. Si usted corría detrás de los grises es que estaba con los guerrilleros de Cristo Rey. Estaba muy bueno, cualquiera sabe. Bueno, vamos a ir terminando el tema este. Bien, entonces ya sabemos, por tanto, que uno, según su lateralidad, afronta la vida desde su hemisferio, que la lateralidad le condiciona, del hemisferio dominante. Que cuando tiene un conflicto y bloquea ese hemisferio, a partir de ese momento, en esa franja, ve la vida desde el otro hemisferio. Y que para traerlo al hemisferio suyo hay que corregir primero el segundo conflicto y después el suyo. Hay que hacerlo los dos a la vez a poder ser. Mientras usted no sea capaz de hacer eso, no lo toque. Porque si quita uno, rompe la constelación, y al romper la constelación el otro ya pasa al órgano y entonces está estropeando y haciendo una faena. Fermín, antes de pasar al mesodermo, ¿podrías explicar un poco aquí? No voy a pasar hoy al mesodermo, eso es el siguiente seminario. ¿Esto? No, esto es ectodermo. No, Yo a este no quiero pasar. vale, entonces nada. No, el mesodermo además es muy fácil. Por un lado, aquí hay que es muy diferente. La estructura es igual para cada Me iba a uno. decir, entonces ahora primero el estómago y el hígado y eso, ¿no? Bien, y ahora nos vamos a un disgusto territorial, aquí en la derecha, en el varón. Disgusto territorial, hígado, carencia material, vesícula biliar, odio, rencor. Es decir, ahí en ese semicírculo rojo están esos tres relés. Bueno, pues antes de pasar, no sé si lo vas a ver luego, me gustaría saber cómo manejar el tema del infarto, porque eso es lo anterior al del coronavirus. El tema de... Ah, ¿Lo vale. vas a explicar? Sí. ¿Qué tema de...? Sí, sí. Que por ejemplo, si una persona, imagínate que te llega alguien con un foco, tú lo has visto por el escáner o porque lo ves, y está en un conflicto activo en ese área. ¿Cómo manejaría? Porque si lo resuelve le da el infarto, ¿no? Sí, señor. Lo que les voy a enseñar es una cosa que nunca les creerán, porque nadie le va a creer jamás que usted pueda evitar un infarto en la carrera.
Sin embargo, en la práctica clínica lo hemos hecho con muchísima frecuencia. Ni el paciente se lo va a creer, porque nadie puede creer que tú le vas a salvar de un infarto, porque se supone que el infarto no se sabe nunca cuándo va a dar. Entonces luego le dice, bueno, te hemos salvado del infarto, dirá, va, y te lo cuenta. Entonces mejor que tú lo sepas, te lo callas y tú, pero que sepas manejarlo. Entonces, si tenemos una arteria, vamos a pintar las dos capas de una arteria. Estas son las paredes de una arteria, pero las paredes son gruesas. Entonces, aquí tenemos la parte epitelial, el interior de la arteria. Y esto sería la pared de la arteria, ¿no? En un determinado momento aquí se produce una úlcera. Que puede ser una úlcera que se produzca en varios sitios, dependiendo de la intensidad del conflicto. ¿Me siguen? Eso es una úlcera, una pérdida de sustancia. De manera que aquí tengo pues una pared que está más delgada aquí en la zona de la úlcera. Esa pared más delgada corre un riesgo, que es que en un momento dado, si continúa el conflicto, se rompa. Se abra un agujero, como cualquier úlcera, y por lo tanto ahí reventaría la arteria por la acción de la presión intraarterial, que es la presión sanguínea. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona está en conflicto activo y está haciendo úlcera. Si sigue en el conflicto activo, puede dispararse un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo que se produce es un mecanismo de salvaguarda para tratar de evitar que la arteria rompa. Se está haciendo una úlcera. ¿Qué hago yo? Si yo tengo dilatada la pared y dilatada la arteria, la úlcera está dilatada. Esto cojan ustedes el tomate este de un calcetín, de una media, el agujero de una media. Si usted tira la media, el agujero se hace más grande. ¿De acuerdo? Si usted suelta y contrae la media, el agujero incluso desaparece. Entonces, lo que hace la arteria cuando se sigue estando en conflicto activo es un espasmo. ¡Plaf! ¿Para qué? Para que ese espasmo acerque los bordes de la úlcera, al hacer un espasmo, se cierra aquí y entonces ya no hay tanta presión ejercida sobre una parte débil porque ya está encogida y aguanta más. Eso es la angina de pecho. La angina de pecho es un espasmo de una arteria. Entonces, la angina de pecho es diferente del infarto miocardio. El infarto es un trombo. La angina es un espasmo que cierra una arteria. Ese espasmo se produce cuando el conflicto activo lleva mucho tiempo o es de mucha intensidad y se puede romper la arteria. Entonces, en ese momento se produce un espasmo. Una angina de pecho se puede resolver. Puede dar una angina y al minuto o minuto y medio desaparecer. Y ahí tenemos, por ejemplo, esos síndromes anginosos, que está continuamente dándole anginas de pecho. Eso significaría que si pudiéramos sacar la arteria del paciente y mirarla al microscopio, nos encontraríamos que está llena de úlceras, todo el epitelio de la arteria por dentro. Entonces, tenemos que tener claro que la angina de pecho da en la fase activa de conflicto. Y puede matar. La angina de pecho mata a mucha gente, ¿no? Pero puede haber una cosa que, y luego ya, cuando hemos resuelto el conflicto, no ha habido angina de pecho en la fase activa, pero puede haber un infarto en la fase de solución. ¿Por qué? Porque si sacamos esa úlcera aquí, vamos a ver que las células de la pared empiezan a multiplicarse. Acuérdense del callo de fractura. Es lo mismo. ¿Y qué va a hacer entonces? Aquí va a traer una serie de sustancias para tratar de tapizar. Por eso entra el colesterol, pero no se le den ustedes tanta importancia al colesterol, porque de cada trombo solo el 3% es colesterol, por lo que no se entiende por qué se le ha dado tanta importancia al colesterol. La cuestión es el trombo. El trombo es la postilla de la herida. Entonces aquí se está haciendo que una atracción de sustancias, de factores de coagulación, de plaquetas, de todo un montón de historias que se van acumulando aquí para que pueda cogerlas las células y poder entrar en el proceso de multiplicación. Luego todo este depósito de sustancias se queda aquí tapizando la úlcera
Pero ¿esto qué ocurre? Que a la vez que la úlcera se va tapizando por debajo, va creciendo las células y esto va subiendo para acá, llega un momento que todo este acúmulo de sustancias que hay en la zona, esa postilla, que es lo mismo que hace en la piel, si esto lo estamos viendo en nuestro epitelio igual, si esta es la ventaja, que es que Hammer, al analizar y ver cómo funcionan los tejidos, se da cuenta de que todos los ectodermos funcionan igual que todos los ectodermos, todos los mesodermos igual que todos los mesodermos y todos los endodermos igual que los endodermos. Luego, lo que es aplicable a un ectodermo de la piel es aplicable también a un ectodermo de la arteria. Funcionan de la misma manera. Es un patrón de organización común para todos los ectodermos. Por lo tanto, tendría que pasar ahí lo mismo. Y eso fue lo que hizo. Claro, tenía ese código de lectura y eso le permitió estudiarlo y comprobar que era verdad. ¿Y cómo lo comprobaba? Pues a nivel del escáner cerebral también. Veía que una persona estaba en conflicto activo de arterias coronarias y que cuando resolvía el conflicto le daba un infarto. Entonces digo, coño, claro, tiene que dar por narices. Es la misma historia, solo que este acúmulo que hay aquí produce una cosa. ¿Qué es la cosa que produce? Que la sangre va por dentro. Y ahí se producen turbulencias, zonas de presión. Porque claro, si tengo una aquí y tengo otra en el otro lado, imagínense, ¿eh? Claro, son estrecheces. Estas estrecheces hace que la presión sanguínea que viene por este lado, por ejemplo, si viene aquí en esta dirección, aquí no tiene problemas, va entrando todo el flujo, pero al llegar aquí tiene que hacer una turbulencia, y al llegar aquí tiene que hacer otra turbulencia, ¿no? Para pasarlo. La distancia aquí es más corta y es lo mismo que hace usted con una manguera. Cuando pone el dedo en la manguera, disminuye el calibre, y eso ¿qué significa? Que por el menos calibre tiene que pasar la misma cantidad de sangre que pasaba antes, que aumenta la presión. Aumenta la presión y la velocidad, por tanto, de la sangre en ese camino, fruto de la presión. Si usted quiere llegar a un sitio, aumenta la presión y llega más lejos, sale a más velocidad la sangre, sale a más velocidad el agua de la manguera, y eso le permite llegar hasta la enredadera que está usted regando el 15 pino. Pues aquí pasa lo mismo. Pero eso significa que aquí esto es hemodinámica normal, se producen unos trenes de impulso, ondas de choque contra este borde, contra esta postilla, por llamarlo así. Y al final se acaba desprendiendo. ¿Cuándo? Se desprende cuando ya ha tapizado todo esto, cuando la arteria ya ha cumplido su función, ya está tapizado, todo esto sale a bailar. Y sale a bailar y se pone aquí. Y ahora, como esta arteria, lógicamente, se va estrechando, llega un momento que esto no puede pasar. Y a partir de ese momento, aquí se tapona, llega arriba hasta aquí, pero todo el riego que hubiera en todas las colaterales que hubiera por aquí, esto queda muerto. Y ese es el infarto. Pero que muere por una necrosis. Claro, queda infartado por una necrosis avascular, por falta de riego, por falta de oxigenación, y el corazón se muere. ¿La postilla siempre se mueve o puede moverse? Desprenderse. Siempre al final se desprende. Claro. No se desprende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Si es pequeñita, la pueden atacar incluso los factores de anticoagulantes del organismo y quitarlo del medio. Pero si hemos hecho un gran... Por eso, ¿de qué depende el infarto de que sea mortal o que no sea mortal? De la intensidad y duración del conflicto. Si es un conflicto intenso y duradero, ¿cuántas veces hemos oído? Fíjate el pobre hombre, con todos los follones que tuvo en la empresa y tal y cual, cuando logró salvar la empresa, ahora viene un infarto y lo mata. Si ustedes cogen el estudio y lo háganlo, de todos los casos que conozcan de infarto, verán que había previamente una pérdida de territorio que fue resuelta. Y al ser resuelta, entró en el infarto. Porque al ser resuelta, al resolverse, se desencadena todo el proceso de tapización de la úlcera y por lo tanto se va a producir la postilla, el trombo, el coágulo. Porque entra en vagotonía en persona. No, bueno, aparte entra en vagotonía. Tiene que entra en vagotonía porque ha resuelto el conflicto. Entonces, esa es la clave del infarto de miocardio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si este proceso de regeneración de la úlcera es muy rápido, eso sí viene mediado por la vagotonía. A mayor vagotonía, mayor rapidez de reestructuración.
Entonces, el paciente que después de eso, de que estaba con la empresa que tal, al final hace la operación que andaba buscando para salvar toda su familia, economía y todo, y es que viene una empresa de otro lado y le compra la empresa suya y encima se la paga bien, y el hombre hace ¡guau! Y el día que ha firmado la notaría hace ¡guau! Y en ese momento hace vagotonía. Y la vagotonía es de la misma intensidad que era el conflicto, y por lo tanto esa vagotonía profunda acelera rápidamente los procesos de tapización celular, con lo cual lo que se está produciendo aquí es un gran acúmulo de sustancias que al final las sobrantes van a ser muy grandes y va a producir un trombo grande y va a ser capaz de bloquear una arteria grande del corazón y matar. Porque ¿de qué depende que un infarto te mate o no te mate? De que sea un infarto en la coronaria y que te quede sin riego todo el corazón, o una parte tan importante del corazón que ya el corazón no puede funcionar, o un infarto pequeñito, septal, en una zona pequeña del corazón que te deja una zona necrosada pero que el resto del corazón sigue funcionando. Esa es la diferencia en que te sale del infarto o no te sale del infarto, ¿vale? Que la arteria que has taponado sea más grande o menos grande y por lo tanto quede más territorio del corazón sin riego o menos territorio del corazón sin riego, ¿vale? Bien, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Conociendo que el paciente va, primero, que tenga el conflicto activo. Entonces yo veo una persona, no necesito el escáner, en el escáner lo puedo confirmar, pero no vamos a usar el escáner. Una persona que tiene un conflicto activo de territorio, está perdiendo su territorio directo, le ves metido y enfrascado en una historia de un negocio que no le acaba de salir, donde se está jugando su territorio, perder todo su territorio, lo que él considera su territorio, que ya hemos hablado antes de ello. Entonces tú dices, bueno, y se avecina incluso, y tú lo puedes saber, que se avecina la solución. Como ese es un conflicto creado por el medio ambiente donde él se ha metido, si el medio ambiente cambia, él puede tener la solución. Imagínate que está en esa historia y de pronto te llama diciéndote que le ha tocado a la primitiva 4 millones de euros, que al carajo con todo lo que estaba montado. Llámale inmediatamente, porque ese señor va a entrar en fase de solución. Entonces, si la vagotonía es profunda, la vagotonía es la tranquilidad emocional. ¡Ah! Me salvé. Bien, pues te salvaste en este momento y a partir de este momento se produce la úlcera, se produce la tapización de la úlcera y como la orden de vagotonía es muy fuerte, también el acúmulo de sustancias es muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enlentecer la orden de curación. Y como la orden de curación viene mediada por el sistema nervioso vegetativo, el vago, el parasimpático o vago, tengo que enlentecerla mediante simpaticotónicos, es decir, estimulando el contrario, el simpático. ¿Y qué hay que estimule el simpático? El café, la Coca-Cola y la cortisona. Fíjense qué curioso. Y entonces, ¿yo qué le hago a ese señor? Le doy 4 miligramos diarios de cortisona. ¿Y con eso qué voy a hacer? Enlentecer el proceso de restauración. Y al enlentecer el proceso de restauración, al cabo, porque la cortisona, ¿qué es? Antiinflamatoria. Y eso que se produce ahí, que es una inflamación. ¿Y qué es una inflamación? Una atracción de sustancias a la mucosa, al epitelio interno, para que esas sustancias se vayan utilizando. Pero si yo impido que se acumulen esas sustancias, produciendo una simpaticotonía, que lo produce la cortisona, y un enlentecimiento del proceso inflamatorio, no va a haber nunca ahí una reacción de una gran postilla y por lo tanto no se va a soltar un trombo grande y no va a tener un infarto de miocardio. Lo hemos hecho muchas veces y el resultado ha sido que al final la persona ya había resuelto todo su conflicto, había desaparecido el edema cerebral que se produce en el relé y cuando ya ha desaparecido eso le quitamos la cortisona. Pero claro, darle tu cortisona a una persona como medida preventiva de un infarto es una barbaridad. Y además nosotros tampoco se le podemos dar. Y nosotros además no se le podemos dar. Bueno, pues Coca-Cola y café que son simpaticotónicos. Y eso sí se lo puede dar. ¿Tiene un efecto antiinflamatorio? ¿Cuál? La aspirina. Pero eso es antiinflamatorio, pero no es vagotónica. No es vagotónica. Se la podría dar también. Darle una aspirina viene bien porque vas a disminuir la parte. Y sobre todo la aspirina se utiliza en esto por otra razón. No porque sea antiinflamatoria, sino porque la aspirina es antiagregante plaquetario. Y una de las grandes partes del trombo son plaquetas pegadas unas a otras. Y entonces hay que quitar esas plaquetas del medio, esa agregación plaquetaria, y la aspirina ahí te funciona. La capacidad antiagregante plaquetaria se produce entre 60 y 100 miligramos diarios de aspirina. ¿Qué significa eso? El adiro 100. Por encima de 100 ya no aumenta su capacidad de antiagregante plaquetario. Por debajo de 60 no funciona.
Entonces, si tú le das media aspirina infantil, que son de 100, a un paciente, son 50 miligramos, no estás haciendo nada. Tendrías que darle, para conseguir el efecto, por encima de 60. Media aspirina normal. Media aspirina normal, pero en media aspirina normal estás dando 250. Por encima de 100 no hace nada. El Adiro 100 es el máximo. De 60 a 100 es cuando funciona. Por encima de 100 ya no consigues mayor efecto que el que has conseguido con 100. Les digo esto porque cuando se le está dando a la gente aspirina o historia como antiagregante plaquetario, les meten unas dosis de Adiro 300. Y no porque le des Adiro 300 vas a conseguir más que si le das Adiro 100. De eso está hecho la Universidad de Lovaina. Se demostró hasta la saciedad cuál era el margen terapéutico como antiagregante plaquetario de la aspirina, y lo hizo una hematóloga que trabaja con nosotros, o sea que lo conocemos directamente. Fermín, y hablando de terapia de medicina natural, ¿sería suficiente, por ejemplo, una fitoterapia que estimule las adrenales, aumente el cortisol y al mismo tiempo enzimas proteolíticas, por ejemplo? ¿Te parecería insuficiente? Me parecería insuficiente. Sí, no faltaría. Vamos, en lo que yo sé, a lo mejor no lo es, depende ahí, yo creo que depende de las dosis. Por ejemplo, darle enzimas proteolíticas ahí no vendría mal. Sí. Pero bueno, utilicen ustedes simpaticotónicos, que es lo más fundamental, porque si el simpaticotónico es capaz de modular la respuesta vagotónica que produce la solución del conflicto, pues enlentece el proceso de restauración. Por eso Hammer es un enamorado de la cortisona y manejaba casi todo a base de cortisol. Lo que se pretende con eso es disminuir la fase de solución, porque vio que la mayor parte, si ustedes se acuerdan de la soja blastodérmica, la mayor parte de las enfermedades se producen en fase de solución. Lo mal llamado enfermedades son fases de solución. ¿Y esto lo podemos trasladar entonces a cualquier tipo de enfermedad, aparte de la del infarto? Efectivamente. Cuando sepamos que el paciente va a ir a la cotonía, meterle eso. Por ejemplo, en un intraductal de mama no viene mal el utilizar eso. Pero tengan usted en cuenta una cosa, que este país, como todos los países occidentales, se rige por una medicina que, aunque no científica, reconoce o implícita o explícitamente que los protocolos es lo que hay que hacer. Entonces eso no está protocolizado en ninguna parte, eso es un disparate desde la perspectiva de los protocolos actuales. ¿De dónde surgen los protocolos? De las revistas médicas. Los protocolos surgen de que se ha publicado en una revista médica o se ha presentado en un congreso. Porque no hay ninguna literatura expresamente publicada que sea decir, bueno, esto es lo que hay. Por eso cuando te dicen, quitarle los tratamientos clásicos a un paciente, o lo que has hecho no está con arreglo al protocolo, o es científico o no científico. ¿Qué es científico o no científico en medicina? ¿Dónde está escrito lo que es científico? ¿Hay un órgano que vigile y controle qué es lo que se considera científico en medicina y lo que no? No lo hay. ¿Hay alguna comisión científica en el Colegio Médico Español que determine qué es científico o no científico y para determinarlo utilice parámetros objetivos? ¿No? ¿O utilice el método científico? Tampoco el método científico no es aplicable en medicina. Porque el método científico presupone que un experimento hecho en las mismas condiciones da los mismos resultados. ¿Dónde están las mismas condiciones en dos seres humanos o en el mismo ser humano en 2 días diferentes? No existe. O sea, partimos de un principio que no se cuentan las condiciones para utilizar el método científico de la digamos, física newtoniana, ¿no? No puede existir. Entonces, ¿qué se ha hecho? Es curioso cuando ves a la medicina clásica acusar a los demás de no científicos, pero si usted es el más acientífico que existe, si usted se rige por lo que se publica en una revista, luego controlando el consejo editor de una revista, controlamos los protocolos de los médicos. ¿Y eso quién lo creó? Farmaindustria. De ahí viene lo del colesterol que tú decías antes. Claro, farmaindustria controla. Entonces hoy vivimos con una cantidad de estupideces de fisiopatología de tal calibre en medicina que es que uno se tiene que reír muchas veces para decir, bueno, seguimos dándole la historia del colesterol. El colesterol no tiene importancia ninguna comparada con otras muchas cosas, y aquí está toda la sociedad obsesionada con el colesterol. Y el colesterol es una bobada. El colesterol además sirve para un montón de cosas, pues entre otras cosas para tapizar y mantener tapizadas en fase activa de conflicto las úlceras. Fíjese usted qué historia, y eso son las placas de ateroma que van a contar ustedes de colesterol en las arterias. Entonces no se ande buscando ustedes quitar esas placas de ahí. Está bien que las quiten en un momento dado porque se pueden desprender y producir trombos también, ¿de acuerdo? Pero lo que usted tiene que quitar es la causa por la que se produce. Si eso pasa en una arteria cerebral, ¿es lo mismo, el mismo conflicto? Pues ahí tienes el infarto cerebral. ¿Es el mismo conflicto? No, porque no está ahí. La arteria cerebral no está en la arteria coronaria.
O ¿entiendes? sea, que un trombo, o sea, una problemática de trombo en otro sitio Es que no sale del corazón el trombo, no sale de la arteria coronaria el trombo, sino que se está produciendo a nivel de la cabeza. Entonces es un proceso de desvalorización de uno mismo, que son las arterias, por pérdida del territorio, pero ya con otro matiz diferente. Entonces es otra hoja blastodérmica. No, es la misma hoja Es blastodérmica, es ectodermo también. Podemos aplicarle esto, pero no como una pérdida de territorio directo, en lo más profundo que esto me ha tocado el corazón. ¿Qué es el corazón? La esencia, es el eje vital mío. Entonces este trabajo para mí me lo había tomado como un eje vital. Lo otro a nivel de la cabeza es que te ha tocado probablemente ¿qué? Algo de tu pensar, dicen aquí, alguna opinión o alguna visión de la vida que tú tenías que te han hecho perderla o que no te la tienen en cuenta. ¿Entiendes? Casi siempre esos problemas de tipo cerebral se producen por controversia y pérdida del territorio en el ámbito de ¿qué? Del intelecto. Cuando yo defendía una postura y me han pegado un guantazo por defender esa postura. Cuando yo tenía una postura ante una situación familiar, una postura intelectual mantenida, una idea, una razón, y me he desvalorizado por eso porque no me la han tenido en cuenta, no me la han llevado a cabo. Entonces ahí estoy haciéndolo en la cabeza. ¿Tienes alguna experiencia de equilibrar esto en vez de con medicina, con terapia refleja, por ejemplo, para... No tengo ninguna experiencia, pero se la dejo a ustedes. Se la dejo a ustedes. Vamos, no tengo experiencia porque yo no... Yo digo porque yo Claro. trabajo con reflexoterapia completamente. Pues- Y para mí la reflexoterapia lo que hace es equilibrar las funciones. En vez de ir tan deprisa Perfecto. o tan despacio sería... Trabájelo con reflexoterapia podal, trabájelo con plantas, trabájelo con enzimas, trabájelo con lo que usted sepa que puede funcionar en esa historia de ahí. Lo importante es saber la fisiopatología del tema. Luego ya la actuación es como todo. Si vas hacia la Vagotonía. o hacia la... Claro, a la vagotonía podemos verlo a nivel psíquico, porque acuérdense que había idea fija obsesiva y ahora ya no hay idea fija obsesiva. La idea fija obsesiva, ¿cuál era? Voy a perder la empresa, voy a perder la empresa. Ahora ya no la hay, porque me ha tocado la lotería, ¿no? Con el calor también en los pies puedes notar mucho si está en De acuerdo, en las manos, en los pies, pero sobre todo es que, ¿para qué estamos? Para poder hablar con el paciente, no diciéndole que eso que estamos hablando tiene una relevancia de vida o muerte en su proceso, porque entonces le metemos en pánico. Eso lo sabemos nosotros, y entonces nosotros aprovechamos que le estamos dando un masaje o que le estamos haciéndole una terapia sacrocraneal o de osteopatía, y le vamos comentando al paciente esta historia y le vamos metiendo en el tema. Oye, tú tienes un tema ahí donde tienes el territorio que anda fastidiado, que parece que o se te ha resuelto un problema importante de territorio. Hoy sí, fíjate, estaba a punto de perder la casa y me ha tocado la lotería. Ya está la historia. Entonces tú ya sabes por dónde anda el tema y tú dices medicina preventiva. Pero no se lo digas a él, porque esto es dar 3/4 al pregonero. Si la gente estuviera en el mismo código de lectura que nosotros, hagámoslo. Es decir, si tienes un paciente que se sabe a Hammer, o que viene porque se ha leído a Hammer, para que tú le trates por la vía Hammer, que también lo tenemos, por lo menos nosotros que nos reconocen o nos conocen un poquito ligados con el tema Hammer. Entonces esa persona, más vale que entonces se lo expliques tú, porque es que si no se va a liar como una madeja, pues la gente lee a Hammer y se lían como chinos, y en vez de ser Hammer una herramienta terapéutica, se les convierte en un conflicto emocional, porque no saben qué hacer y están muertos de pánico, ¿vale? Dime. Que nos termines de explicar algo que, como hemos preguntado, te hemos cortado. Decías que en la constelación esquizofrénica, una de dos, lo ideal es resolver los dos conflictos al mismo tiempo, pero si no es posible, decías primero intentar resolver el que se ha gestado en segundo lugar. Termínanos eso un poquito. Sí, hay que resolver el que se ha gestado en segundo lugar y luego ir al del primer lugar. Porque si resuelves el primero, el segundo ocupa su lugar. No has resuelto nada. Y lo has pasado ahí. Entonces resuelve el segundo, para que luego puedas resolver el primero. ¿Vale? Entonces puedes hacerlo de las dos maneras. El caso es que a la postre lo que nos debe quedar claro es que hay que resolver los dos. Y si no ves que el paciente tenga capacidad para resolver los dos, o tú mismo no tienes instrumentos para resolvérselos, que ahí viene la clave. ¿Hay instrumentos para resolver eso que no tenga que pasar por la vía del paciente? Sí, los hay. Los hay. Y ese es el tema. Y eso es lo que estamos haciendo ahora y lo hacemos todos los días. Por eso yo no hablo para nada con los pacientes de los conflictos emocionales, porque a mí me basta saberlos yo. Y una vez que lo sé, yo sé por qué se produce.
¿Qué es un conflicto emocional? Es la resonancia con una onda frecuencial. Es una frecuencia bloqueada, ¿no? Es una frecuencia bloqueada y es una frecuencia que crea un campo electromagnético. Todas las frecuencias son campos electromagnéticos. La glía es campo electromagnético. En un momento dado ahí se me ha quedado como el disco rayado. Siempre la misma. Entonces es una frecuencia que transporta una información que no es coherente. Por ejemplo, mi visión partidista o digamos localista de una situación donde para mí tengo metida una información que puedo traer mía o traer como información en mi ADN de generaciones anteriores. Y ese es el tema que veremos en el próximo seminario de lo que es el tronco cerebral, el tallo cerebral, que ahí es donde residen todas las memorias filogenéticas. Pero la memoria filogenética no biológica solamente, como se pensó mucho tiempo, sino las memorias emocionales. Y por lo tanto, en el ADN y en nuestros genes no heredamos solamente la capacidad de sintetizar proteínas de una manera adecuada para dar lugar a este cuerpo físico que es un ser humano, sino heredamos también las memorias emocionales, que se transmiten en patrones de organización frecuencial en la hélice del ADN. La hélice del ADN es una antena receptora y emisora de información. ¿Vale? Pues imagínense, esas están también metidas en el ADN de la glía. Y la glía a su vez es un campo de resonancia frecuencial, resuena con frecuencia. Y entonces a veces puede ocurrir que yo esté, lo mismo que hablo con un teléfono, llamando a Pepito Pérez, un amigo mío de Barcelona, con una frecuencia específica para que solo suene el teléfono en su teléfono y sea él el que me reciba la llamada y no todos los muchos que hay en Barcelona. Para eso meto unas claves. Pero si hay una clave que es capaz de solaparme esa información, se mete una información diferente. Y yo le llamo para preguntarle cuándo nos vamos a ver en Madrid, y otro señor está emitiendo con la misma banda frecuencial y otra información diferente, porque la banda frecuencial es transportadora de información, pero pueden meter todo tipo de información si es una banda ancha. De hecho, vean ustedes, cuanto más ancha la banda, más información transporta. Volvemos al teléfono móvil. Ahora ya lo tiene usted con vídeo y con toda la historia, cuando antes pasaba solamente la llamada. La banda es más ancha. Si la banda es más ancha, también puede solapar más bandas del espectro del dial. ¿Me explico? Pasémoslo a la radiofrecuencia, que al fin y al cabo es lo mismo. Usted tiene la banda de FM y emite en el 98.5 la emisora La SER, por ejemplo. Y usted va por el coche oyendo la 98.5 La SER, pero al pasar por una calle en una esquina hay un tío con un aparato que está emitiendo también en 98.5. Y en ese momento deja usted de oír a La SER y se pone a oír al tío. Eso ocurre, ¿no? Ocurre a veces también con los teléfonos, ¿no? Que de pronto se te mete una comunicación de otro y tal. Pues eso que es solapaje frecuencial. Una frecuencia que ha interferido a otra y se ha metido ella. ¿Por qué? Porque van al mismo rango frecuencial. Si no, no puede interferirla. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacen los aparatos estos barredores de frecuencia? Van interfiriendo todas las frecuencias en una banda ancha. ¿Cuál es la banda ancha? La de los dispositivos frecuenciales que abren a distancia o activan sistemas eléctricos a distancia. Eso es lo que se hace para evitar los atentados. Eso es lo que llevan todos los coches como defensa de las autoridades. Y eso es lo que le impide a usted, cuando llega a aparcar a un sitio, que pueda manejar la llave, porque hay un barredor de frecuencia en un coche oficial que anda por ahí camuflado y usted no puede cerrar la llave. Porque le están barriendo todas las frecuencias, y al barrer todas las frecuencias, interferir todas las frecuencias en esa banda grande, ancha, también pilla la de su llave. Y entonces su coche no puede recibirla. Pásenlo al ser humano. ¡Clavado! Así funciona. Y cuando se tiene ese descubrimiento, y eso es una realidad, y ya todas las hipótesis a partir de ese momento me tienen sin cuidado. Eso es una realidad. Y si es una realidad, se tiene que comprobar a nivel clínico. Y se comprueba a nivel clínico. Una información de, por ejemplo, miedo a un perro, miedo a los perros, puede ser una información que no es de uno. Yo no he tenido nunca ningún problema con un perro, pero yo veo un perro y me pongo así. Te hacen una regresión, una hipnosis y todo eso y no encuentran el perro nunca que te mordió de chico, que es lo que habitualmente cuenta toda la gente. Pero te hacen una regresión y uno encuentra que 3 vidas anteriores te mordió un perro. Bueno, no voy a entrar en discutir dónde ha conectado esa regresión, pero el hecho es que parece que hay una información más atrás. ¿Dónde es más atrás dentro de nuestro organismo? Nuestro encéfalo. Hoy sabemos que ahí están todas las memorias filogenéticas. Y las memorias biológicas, que
hacen que se desarrolle este cuerpo biológicamente de esta manera para que yo pueda decir yo soy un hombre, que este es el vehículo, pero también las memorias emocionales. Yo puedo quitar de ahí las memorias emocionales vividas por ancestros míos, de mi propia línea celular, que al ir transmitiendo el ADN a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, hasta a mí, su tataranieto, me llega una información. Entonces esa información es un patrón de información que está ahí. Afortunadamente mi sistema es tan complejo que puede coger en unos momentos y tener parada o anulada una banda frecuencial y estar activando otras. Eso es lo que hace el ADN. El ADN tiene infinitas bandas frecuenciales. En determinados momentos, según tu evolución, según tu tema, según un montón de factores, tienes activadas una. Y esas son las que están mandando, esas son las que se están emitiendo de la antena del ADN. Y por lo tanto, los genes que son unos mandados, están interpretando esa información y construyendo proteínas, sintetizando proteínas en función de la información que le llega. Y entonces va saliendo este cuerpo que tenemos aquí, serrano, ¿vale? Pero yo la cojo y meto y activo en ese ADN, por una cantidad de circunstancias, una frecuencia nueva, un patrón de organización nueva, al cual se empieza a emitir desde mi ADN, y a partir de ese momento los genes empiezan a construir otra cosa diferente, que podrá ser o no ser coherente con el sistema. Si no es coherente tenemos la enfermedad, y si es coherente tenemos más desarrollo. ¿Me siguen? Bien, pues si empezamos a valorar eso, tenemos que darnos cuenta entonces que una frecuencia emocional se puede activar, ¿por qué? Por resonancia. ¿Qué es resonancia? La misma banda frecuencial. Si yo veo un perro, automáticamente a nivel de mi memoria ancestral aparece el perro que me mordió a mi tatarabuelo hace 4 generaciones. Si eso ocurre porque se dan unas circunstancias, creo que ustedes ya lo del ya vi y todas estas cosas, ¿no? Pues están hablando de eso. Entonces en ese momento se me activa en el troncoencéfalo una memoria. Y a partir de activarse esa memoria yo le tengo verdadero pánico a los perros. Y yo le digo al paciente, pero hombre, por Dios, no tienes por qué tener miedo a los perros. Ven, mira, y tú acaricias delante del paciente al perro. Y el perro además es un chihuahua, que está más asustado que tú 100 veces, y que está así tembloroso y todo. Y el otro está temblando, pues de sí, está tembloroso, pero en cualquier momento me puede meter la dentella si se ve con miedo. O sea, y no le puedes hacer razonar que pierda ese miedo. Eso es lo que llamamos miedos irracionales. Sí, no están en la razón, pero sí están en la memoria nuestra. Y entonces, ¿qué ha hecho eso? Esa circunstancia ambiental ha destapado una memoria y ha hecho que esa memoria a partir de ese momento se empiece a emitir. Entonces se ha convertido en una emisora filogenética y desde ahí está emitiendo. Entonces, lo que a partir de ese momento me condiciona ¿a qué? Esto es lo que el Hammer llama conflictos raíles. ¿Me condiciona a qué? Cuando vemos un conflicto raíl, y ojo, la mayor parte de los conflictos son raíles. Un conflicto raíl es cuando yo caigo sucesivamente y a pesar de todo lo que evoluciona y de todas las meditaciones y de todo sigo cayendo tontamente en la misma piedra. Y yo cada vez que alguien me grita no puedo evitar el ponerme descompuesto. Y yo mañana modulo y hago meditaciones y zen y todo. Y voy por la calle y de pronto un tío grita y yo ¡plah! Pego el salto otra vez y ni más sirvió para nada la meditación ni el zen ni la nariz. ¿Vale? Tienes que decir, bueno, tienes que perdonarle a tu marido todas las veces que te pone los cuernos porque ya has madurado mucho y has evolucionado. Tu marido te va a poner los cuernos y a ti se te puede revolver las tripas. Tu niño cada vez que no te obedece te saca de quicio. Y tú tienes que decir, hombre, hay que darle libertad, autonomía a los niños, déjalo que aprendan ellos solos. Pero cada vez que le dices, venga a estudiar, y el tío dice, ahora no quiero. Tío, otra vez, ¡oh! Ya sale otra vez ¿el qué? El dinosaurio que llevas dentro. Como lo llama Jorge Carvajal, esos son los dinosaurios. Dinosaurios son esos animales de la prehistoria, son memorias emocionales prehistóricas nuestras. Lo cual nos lleva a un punto maravilloso, si ustedes quieren seguir analizando. Que cada vez que nosotros nos curamos, no nos curamos solos. Se cura toda la humanidad con nosotros. Porque cada vez que yo rompo una memoria de esa, rompo la línea de transmisión. Pero a la vez libero a toda la especie anterior de todo. Desenganche. Porque en ese punto de conciencia no hay ni pasado ni futuro. Todo se vive en presente. Y tú puedes sanar el pasado liberando ese tipo de memorias. ¿Me entienden? Entonces la cosa se complica mucho más, porque entonces empezamos a ver que la cuántica actual tiene razón. ¿Cómo se liberan esas memorias? Borrando esa frecuencia.
borrando esa frecuencia. Esa frecuencia se queda bloqueada en un punto del tronco encéfalo porque una vivencia se ha quedado bloqueada en otro punto de la corteza. Entonces no lo puedes corticalizar, o sea, no lo puedes llevar a los lóbulos prefrontales, y ahí empiezan los tres cerebros: el cerebro mamífero, el cerebro reptil y el cerebro humano. El cerebro reptil es el troncoencéfalo, ahí están todas las memorias reptilianas que tenemos nosotros de instinto vital de supervivencia. El cerebro emocional, que es el sistema límbico, que ahí está el mamífero, el mamífero que somos, emocional. Y luego la corteza prefrontal, lóbulos prefrontales, que son realmente el cerebro humano. Cuando todo eso se maneja desde los lóbulos prefrontales, fenomenal. Pero tú has visto que hay muchas cosas que tú no puedes trabajarlas desde el cerebro humano, que por más que tratas de analizarlas y corregirlas en función del análisis, se te revela algo y no puedes, y sigues. Y a ti, mira, a ti no te gusta el PP ni aunque se vistan de margaritas. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Y tú eres del Atleti aunque pierda todos los partidos de todos los días. ¿Y dónde está ahí el lóbulo prefrontal? No existe. Este país todavía maneja malamente el lóbulo prefrontal, porque aquí nosotros, por ejemplo, votamos a los políticos igual que nos hacemos de un equipo de fútbol para toda la vida. Y si yo soy del Barça, soy del Barça. ¿Me entiendes? Pero eso me parece fenomenal, porque eso es una afinidad que no va a ninguna parte. Tú la coges, es que memoria emocional que no puede ser analizada con el prefrontal. Porque si tú la analizaras con el prefrontal, cada año te cambiarías de equipo, te irías con el que gana, coño. Que es lo suyo, ¿no? Que es lo que haces continuamente cuando estás con el lóbulo prefrontal. Si tú inviertes hoy en ladrillos y te da un 20%, el año que viene inviertes en ladrillo, que te da un 20%, pero si al año que viene resulta que los ladrillos pierden dinero y lo que están subiendo son las eléctricas, ¿qué haces con tu inversión? La cambias y te vas a la eléctrica, sí o sí. Pues con el Barça no haces eso. ¿Por qué? Porque se ha quedado bloqueada la información en el cerebro emocional. Lo malo es cuando llevas eso también a los partidos políticos, que te está jugando nada menos que todo el país. Entonces, yo no votaré al PP en mi puñetera vida. Y otros dicen, yo no votaré al PSOE en mi puñetera vida. Entonces vemos que las civilizaciones avanzadas cambian de votos a unos a otros en función de cómo se comporten. Nosotros, eso es un análisis prefrontal, pero nosotros hacemos todavía un análisis animal, mamífero. Y entonces yo soy catalán y soy nacionalista y voy a votar siempre a los partidos nacionalistas, aunque hagan el indio miserablemente. Y otro que está allí dice, yo voy a votar al PP porque soy nacionalista del otro lado, aunque hagan lo que hagan toda la vida. Y esa es la barbaridad. Y así nos va el país y así nos va todo. Pero nos va como arreglo como lo que nosotros somos, o sea que tampoco pasa nada, está perfectamente hecho. ¿Entiendes? Esas frecuencias se pueden... Bien, entonces esas frecuencias se pueden corregir ¿cómo? Si yo tengo una frecuencia que está controlando mi vida desde el troncoencéfalo, porque es una memoria que está en el troncoencéfalo, tengo que sacarla del troncoencéfalo y llevarla por otro lado, porque esa misma información codificada desde el lóbulo prefrontal ya no hace el daño que hacía. ¿Me entiende? Si yo esa información que tengo aquí bloqueada, que es como un pulsar, como una antena emitiendo continuamente un disco rayado, pipam, 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 logro traerla aquí, desde aquí ya no me hace eso, porque desde aquí ya la analizo y de esta manera la diluyo. Eso es lo que hacemos en sintergética. Pero ¿cómo se llama eso en términos de los que no saben sintergética? Cambiar la visión de la jugada. Si yo no soy capaz de ver una situación desde el lóbulo prefrontal, entonces como mecanismo se dispara una frecuencia trocoencefálica. Lo de yo que tengo que cambiar la perspectiva de la vida. En cuanto cambio la perspectiva de la vida, se cambia todo. ¿Y cuál es el punto más fabuloso para cambiar la perspectiva de la vida? Y que es capaz de borrar también las memorias filogenéticas, porque no se crean ustedes que los que no saben láser o no saben cosas de estas no pueden cambiar las memorias filogenéticas. Sí, las pueden cambiar. Cuando logramos pasar a un paciente de la víctima al aprendiz. ¿Qué cosa más simple? De la víctima al aprendiz. ¿Y dónde la pasamos? Por aquellas partes donde uno puede manejar el lóbulo prefrontal. Tú no le puedes pasar a uno la víctima al aprendiz en una relación de pareja que la tiene totalmente turbulenta, pero se la puedes ir cambiando por otros aspectos, que vaya haciendo otras cosas. El hecho es que entre en una dinámica de aprendiz, que luego ya agarrará esa memoria y la meterá en la dinámica de aprendiz. La dinámica de aprendiz es ¿qué me quiere decir a mí esto? En cuanto uno toma conciencia del problema, entonces ¿cuándo se puede resolver el problema? ¿Qué me quiere decir a mí esto? Esta fobia continua a los perros.
¿Qué pasa? ¿Que no hay técnicas en psicología clásica para romper esa fobia? Sí las hay. ¿Qué están haciendo? Liberar la memoria troncoencefálica sin saberlo. Hay gente que ha liberado, yo conozco casos, por ejemplo, con flores de Bach. Efectivamente. Una memoria... ¿Y qué son las flores? ¿Y qué son las flores de Bach? Frecuencias. Con técnica metamórfica también. Con técnica metamórfica. ¿Y qué son los impulsos que tú produces desde el dedo gordo del pie? Trenes frecuenciales. Frecuencias. Impulsos frecuenciales. ¿Y eso que van haciendo? Es como un barredor de frecuencias. Va anulando las frecuencias. ¿Entienden ustedes ahora qué hacen los barredores de frecuencias? Barren frecuencias que pudieran ser nocivas. ¿Cuál es la frecuencia nociva? La de un etarra que aprieta el botón y hace estallar una bomba a distancia. ¿Y el barredor de frecuencia qué hace? Barrer todo ese espectro para que ninguno de esos pueda apoderarse del sistema. Pero en ese caso, cuando no existe el barredor, o sea, lo suyo sería que ese barredor de frecuencias estuviera siempre, ¿no? Pero ese barredor de frecuencias es eso, es estar eso se llama estar alineado. ¿Cómo se barren esas frecuencias? Con un barredor de frecuencias. ¿Cuál es el barredor de frecuencias? A mayor alta frecuencia, mayor capacidad de información. Mayor información. Cuanto más alta es la frecuencia, más información lleva. ¿Tiene usted que esperar a que venga uno que sepa sintergética para barrer esas frecuencias? No. ¿Cuál es el otro camino? Métase usted en alta frecuencia. ¿Cómo se mete uno en alta frecuencia? Alineando. Alineando el alma con el cuerpo. El alma con la personalidad. Si usted hace meditación, si hace zen, si es capaz de alinearse, de vivir completamente en altas frecuencias, todas esas altas frecuencias son barredores de frecuencia. Por eso la gente cambia. Y cuando la gente hace meditación, cuando la gente hace yoga, al final acaba cambiando. Y no han hecho sintergética, me dice. Ahí es donde quería decirte, como antes has comentado, a pesar de la meditación salta el automatismo y volvemos a enfadarnos, ¿no? Claro, y entonces ¿qué significa? Que la meditación, hasta el punto de aquí y ahora, no es capaz de barrer esa frecuencia. Pero bien llevada y trabajada. Pero es que ahí son altas frecuencias en el troncocéfalo también. Y entonces ¿qué hacemos? Pues subir todavía más arriba. Hay que ir a más alta frecuencia. Pero también existen otras maneras. Entonces yo digo, ¿hay otras maneras? Sí. Eso es lo que nosotros enseñamos y eso es lo que nosotros hemos aprendido a hacerlo. Es espectacular. Es espectacular. Veamos un caso. Me llega un paciente, pero veamos un caso de una cosa muy simpática, de una manera muy curiosa, porque ahí vamos a meter dos mecanismos de acción. Si ustedes entienden esto y empiezan a meterse por ese camino, Hammer les va a venir como modelo, les va a venir como código de lectura, pero luego la acción van a ver que la pueden hacer por otra vía. Estamos de acuerdo con lo que ya hemos visto, que un conflicto emocional lo puede producir la palabra. Usted le quedan 3 meses de vida, es un shock psíquico altamente, puede producir un shock psíquico altamente traumático, te pilla contra pie, todo eso, y matarle a uno por miedo a la muerte, ¿no? Pero usted no se preocupe, que esto se cura, puede hacer el efecto contrario, ¿vale? Luego, en el fondo, es lo que el paciente crea, y según el código de creencias, es el código de frecuencias. Metes una frecuencia o metes otras, ¿vale? Entonces, la creencia en sí misma es de un ancho de banda impresionante y por lo tanto maneja frecuencias a punta pala, es un barredor de frecuencias. Entonces a mí me viene un día un paciente acompañado por su médico ¿quién lo trae? Es un médico de la Seguridad Social de Galicia. Yo vivo entonces en Extremadura, a 800 kilómetros de Galicia, y en un determinado momento este médico pues tiene un amigo que le han desahuciado de un linfoma no Hodgkin fase terminal. Entonces han pedido consulta y se han venido los dos, el médico acompañando a él, porque había oído cosas raras de nosotros y claro, en la situación que el amigo suyo estaba, donde ya la medicina clásica había tirado la toalla, pues había que buscar cosas raras, no quedaba otra solución, ¿no? Entonces se vienen a la consulta nuestra y me llegan allí los dos. El paciente viene en una situación totalmente penosa. Tiene un ganglio, claro, es un linfoma, tiene un ganglio aquí en la axila que le comprime totalmente el plexo braquial del brazo izquierdo, con lo cual tiene una parálisis total del brazo izquierdo. Viene como mártir. ¿Eh? Viene como mártir. Y si viene como mártir. Espérate, que ahora te digo cómo viene. Primero te vamos a decir quién viene, ahora después cómo viene. El que viene trae también un ganglio que aquí a nivel de mediastino le está desviando la tráquea hacia un lado y el hombre tiene un dolor terrorífico ahí y una dificultad respiratoria muy grande.
Tiene dolores también a nivel del abdomen, impresionante, y luego en las ingles trae también unos huevos de gallina aquí que le impiden sentarse normalmente. Entonces él se sienta en el silloncito que tenemos para los pacientes, pero así tirado para atrás, que apenas puede doblarse, porque siempre se pilla en toda la flexura las cadenas ganglionarias de lo inflamadas que las tiene. Bien, estando en esa situación, está tomando 180 miligramos de morfina diario, de cloruro mórfico, para quitarse los dolores, y aún así le cuesta. Se sientan los dos, y entonces el médico me plantea que mira, pues este caso, pues esto empezó hace 2 años, se le dio quimio, se le hizo un trasplante, un autotrasplante, se le hizo de todo, se le volvió a dar más quimio, más tal y cual, y al final se ha hecho refractario ya al tratamiento y no funciona. Pues claro, yo le pregunto por qué viene, y el problema es que bueno, pues que le han dado 15 días de vida. Y entonces el paciente, cuando el médico que está al lado plantea que le han dado 15 días de vida, el paciente dice, sí señor, me han dado 15 días de vida. Digo, ¿y cómo es eso? Dice, no me... Claro, él cree que yo me he preocupado, que me he quedado agobiado por los 15 días de vida. Entonces dice, no, pero no se preocupe, que a mí no me preocupa. Digo, ¿y eso? Qué maravilla, ¿cómo venía el paciente? Porque no venía preocupado por su muerte. Dice, no, porque yo he tenido experiencias del otro lado. Digo, ¿y sabe usted de lo que le hablo? Digo, bueno, un poquillo. Dice, no, es que yo me he pasado de vez en cuando al otro lado y he visto que el otro lado se está estupendamente. Y he hablado con gente que está al otro lado y me están esperando y todo. Es decir, que yo no tengo miedo a la muerte ninguno. Digo, Dice, y bueno, pues como me dieron 15, ahora me quedan 15 días de vida, me dieron un mes, me quedan 15 días de vida, pero yo me he despedido de todos mis seres queridos. Digo, ¿así? Y el médico me hacía así con la cabeza, me dijo, sí, créete lo que te está contando, que este tío te está contando la verdad. Y efectivamente había ido a una ciudad del norte de Aragón, Huesca, y se había despedido de unos amigos que tenía ahí y habían hecho una fiesta toda despedida. Había reunido a su familia, se había despedido de la mujer, de los hijos, de los hermanos, de todo. Dice, bueno, no me he despedido de mis 2 hermanos que viven en Argentina porque no me da tiempo a ir y volver, porque como me han dado solo 15 días. Y venga a contarme todas las experiencias que había tenido al otro lado, y ya le había visto no sé qué, y un día sentado a la orilla del río, pues se le había presentado un ente allí, le había contado que no te preocupes, que aquí está estupendamente, que patatita, patatán, y le habían hecho sentir todo lo bien que se está al otro lado. O sea que el tío venía fenomenal. Y totalmente asumido la muerte y todas las historias, y venga, y así me tiene media hora contándome todas las experiencias, y el médico al lado haciendo así con la cabeza. No, créetelo. Bien, y cuando el hombre ya acaba de toda esa perorata de planificación de su muerte, pues yo le digo, bueno, pues yo siento mucho de que hayáis hecho 800 kilómetros para venir aquí, digo, porque es que yo no trabajo con muertos, y tú ya estás muerto. Mira, yo veo al médico que se repara, se pone así, diciendo, ostras, qué planchazo, no hemos metido 800 kilómetros, digo, mira, yo por mí ya, si quieres, pues bueno, yo te agradezco mucho la información, es curiosa, es interesante, pero bueno, yo no tengo nada que hacer contigo. Si queréis damos por terminada la consulta y te vas por donde has venido, yo no te voy a cobrar nada. Pero yo no puedo trabajar con muertos. Yo creo que lo que tú necesitas es volverte para Galicia y tener una conversación, no conmigo, sino con el enterrador. Y le dices que te coloque la lápida mirando para este lado, los pies para el otro, a ver si quieres enterrarte con la cabeza al norte o los pies al norte, eso ya lo dices. Pero todo esto lo estoy haciendo muy serio y así, pero con aparentemente con una mala uva, hay mucho cuidado, ¿no? Y entonces el otro salta y dice, es que a mí me han dicho que me quedan 15 días de vida. Pero claro, y en tu pecado llevas tu penitencia. El problema es que te lo has creído. Y si te lo has creído, tú ya estás muerto, estás condenado. Yo no trabajo con muertos, yo solo trabajo con gente que quiere vivir. Entonces se queda parado y dice, bueno, es que a mí me han dicho que no puedo vivir. Claro, y te lo has creído, ese es tu problema. Dice, ¿es que entonces puedo vivir? Digo, claro, si eres capaz de creértelo con la misma fuerza que te has creído el otro. Entonces él se queda, digo, porque si no, ¿a qué coño has venido aquí? Si no quedara ese halo de esperanza en ti, de que narices te metes 800 kilómetros, la única cuestión, ¿eres capaz de agarrarla? ¿Entonces me puedo curar? Digo, por supuesto que te puedes curar. Ahora tienes que decidir qué es lo que quieres hacer, porque si no aquí se acaba la consulta. Y él dice, hombre, es que si tengo posibilidad, miraba al médico de al lado y digo, como ahora me cure, vaya ridículo que voy a hacer. Miraba al médico de al lado, el otro le miraba, no le daba explicación ninguna con su gesto, con lo cual tuvo que decidir él solo y decir, pues yo me quiero curar. Digo, entonces sí.
Entonces ahora empezamos la consulta, vente para acá, tú mata la camilla. Y ahí empieza ya pues toda la historia de las tablas que uno tiene para captarte a partir de ese momento la atención del paciente y para que el paciente sepa que tú sabes de qué va su problema. Entonces les voy a contar una historia, en ese caso, que no la he contado nunca, que es cómo me gané yo a ese paciente. Yo me gané a ese paciente porque al pasar el láser de baja frecuencia, que me sirve para detectar donde hay interferencias y tal, me encuentro una interferencia en páncreas. Pues hombre, ¡pam! Y entonces cojo un filtro de páncreas que tengo y paso el filtro de páncreas, ¡pumba!, salta en el páncreas. Y yo sé que ese hombre tiene entonces un conflicto activo de páncreas. No tiene nada que ver con el linfoma, pero yo lo que estaba buscando era un punto de enganche para ganarme al paciente, porque tengo un paciente con una voluntad del carajo, con una devoción impresionante, capaz de ser devocional al diagnóstico de te quedan 15 días, y si esa misma fuerza tú la pasas al lado contrario, puede hacer barbaridades. Entonces necesito que se dé cuenta que en el otro lado, en el lado contrario, se puede hacer lo que le han dicho que se puede hacer, que es curarse. Y entonces cuando paso así, como que no quiere la cosa y tal, digo, bueno, dice, ¿cómo estoy? Digo, hombre, está hecho pachucho. Digo, pero de todas maneras, no, si tu linfoma no es lo que me preocupa, no me preocupa el linfoma, estaba conociéndote un poquito. Dice, ¿ah, sí? Y el médico al lado preguntando y tal. Digo, sí, bueno, estaba viendo aquí que has tenido un problema de que te crees que te has comido algo que no era tuyo. Y tienes algo por ahí que consideras que no es tuyo, una casa o algo de eso. Ahí te ilumina la conciencia, porque nombrar la casa fue empezar el tío a llorar. Y efectivamente, este hombre tenía un problema que era que cuando sus padres murieron, la casa paterna se la dan a la hermana mayor. Y él es el que vive en el pueblecito, en la aldea. Pero a la que le corresponde la casa, digamos, de familiar, es a la hermana mayor, la cual está emigrada en Suiza. Y entonces le plantea para qué quiere la casa si ella vive en Suiza, que si se la quiere vender. Y la hermana dice, fenomenalmente, pues no hay ningún problema, venga, te la vendo, tú te quedas con la casa y ya está. Le vendió la casa y le compró la casa. Pero él sigue creyendo que se ha comido algo que no era suyo, porque se ha aprovechado del hecho. Tanto valora él la casa, que no entiende que la hermana pueda renunciar a ella. Luego considera que ha sido él el que la ha engañado, aprovechándose de la situación de que ella vivía en Suiza. Y entonces a ese hombre se le está indigestando esa casa, no puede digerir esa casa. Entonces, claro, cuando le cuento más o menos por dónde van los tiros y él lo relaciona inmediatamente, lo echa, entonces él se da cuenta de que nosotros somos capaces de identificar cosas que la medicina clásica no es capaz de identificar y que por lo tanto podemos tener el tema. Y entonces ahí cojo el primer prototipo de Ayn Rand. Es un resonador arquetípico, es un barredor de frecuencias, para que nos entendamos. Entonces le hacemos un trabajito de barrer frecuencias por el organismo, buscamos dónde están las frecuencias alteradas por el pulso, vamos corrigiendo esas frecuencias. Bien. Pero ¿cómo sale el paciente de la consulta? Después de una hora el paciente sale dándome un abrazo, abrazándome el médico, abrazándonos todos, somos todos unos tíos estupendos y maravillosos, porque en cuanto ya hicimos el trabajo nos fuimos inmediatamente a hablar de otra cosa y empezamos a hablar de otra cosa curiosa, incluso de arquitectura empezamos a hablar. ¿Para qué? Para que vea que ahí no hay ninguna tragedia, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, la cosa está hecha y ahora vamos a seguir viviendo. Eso es lo que tiene que llevarse de codificación, porque el paciente no capta solamente la información por vía consciente, sino también por vía subconsciente. Bien, al final nos despedimos todos en abrazo y beso y digo, bueno, ya me llamas y me cuentas cómo vas y ya te veremos más adelante, pero vamos, olvídate que de 15 días leche, tú sales de esta perfectamente. ¿Yo sé que va a salir? No. Pero si digo, bueno, ya veremos si sale, ya me cargué la esperanza. Hay que asumir y hay que apechugar. Y esto es una... en el mundo en que vivimos, ¿es una medicina de riesgo? Sí, es una medicina de riesgo. De riesgo por la incomprensión que puede producir lo que tú estás diciendo, la mala interpretación que puede producir si luego no se cumple lo que está. Pero les digo de antemano una cosa, no se va a cumplir si no mete usted por lo menos la duda de que se pueda. ¿Me entiende? Entonces eso luego, si no se cumple, te vendrá, es que usted le dio falsa esperanza. La esperanza nunca es falsa, para empezar. Pero en fin, total, este paciente se va para su casa. Y a la mañana siguiente me llama el médico a las 9 de la mañana. Fermín, que Fernando está curado. Digo, ¿cómo que está curado? ¿Se encuentra mejor? Dice, no, se encuentra mejor desde que salimos a la consulta. Para acá vino ya sin dolor ninguno, se le había pasado el efecto de la morfina, no tenía dolor de ningún tipo. Llegamos aquí a las 12 de la noche, lo llevé a su casa a dormir y yo me fui a mi casa a dormir. Esta mañana a las 8 de la mañana me ha levantado, que se acaba de levantar, me ha llamado corriendo, me acabo de levantar, Juan, y no tengo nada.
Dice, ¿cómo que no tienes nada? ¿Que no te duele nada? Dice, no, coño, que no tengo nada, que estoy moviendo el brazo para arriba y para abajo, si lo he descubierto cuando me estaba peinando, que he visto que movía el brazo. Y he dicho, y va, y me he mirado y no encuentro ni un ganglio por ninguna parte. Dice, ¿qué estás diciendo? Dice, ninguno, han desaparecido todos. Digo, ¿qué estás contando? Vente para acá ahora mismo. Y lo manda al otro, era el director de un ambulatorio, y lo manda corriendo al ambulatorio, él se va también para el ambulatorio, llega para allá, empieza a palpar por arriba, por abajo, el tío sube brazos, canta, salta, baila, agarra las axilas, no hay nada por ningún lado, y todo ha desaparecido. Y me dice, ¿y es que no tiene nada? Digo, hombre, pues estupendo, enhorabuena, qué bien. Dice, pero bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo es esto? Digo, mira, yo tampoco lo sé. ¿Ha salido? Pues ha salido. ¿Y qué hacemos? Digo, pues llévatelo al hospital y que le hagan una exploración ya interna más profunda y veamos qué tenemos ahí, sepamos a qué tenemos. Llegó el hombre, efectivamente, ese mismo día lo cogió el médico en el coche, lo llevó al hospital, llega al hospital y según entraban en el hospital, van por un pasillo, se encuentra que por delante va andando el oncólogo que le había desahuciado. Y entonces él dice, ¿doctor fulano? Y el doctor fulano se da la vuelta con el gato. Se creyó que era una aparición. Y dice, hola, ¿qué te trae por aquí? Dice, no, pues que mire usted, pues nada, que vengo a verle porque mire usted cómo estoy. Ya veo, qué bien está. ¿Y eso? ¿Qué has hecho? Dice, pues me fui a ver a un médico de Cáceres y mire usted cómo estoy. Dice, coño, es verdad, qué bien está. El otro no salía de su asombro. Dice, ¿y entonces qué quiere? Dice, pues que vengo a ver si me hacen ustedes un escáner, una prueba analítica. Dice, coño, vete a ver que te las haga el médico que te ha visto el Cáceres. No sabía lo que me parece. Dice, hombre, pero dice, bueno, es verdad, claro. Dice, hombre, que yo pertenezco aquí al hospital y tal. Sí, ven conmigo. Ahora mismo te la hacemos de urgencia. Automáticamente, analíticas, escáner, todo limpio como una patena. Y quedó limpio. Y se quedó limpio. Esto hace, pues te lo voy a decir, esto estaríamos en el año 2007 años. Bueno, conclusión. Barredores de frecuencia. Una frecuencia de mayor rango y mayor amplitud puede barrer todas las demás. ¿Qué hicimos con este hombre? Este hombre estaba manifestando en su cuerpo esa creencia absoluta en el diagnóstico médico de te quedan 15 días. Estaba viviendo con coherencia absoluta, te quedan 15 días y por lo tanto en sus células estaba plasmando esa información que camina a través de una frecuencia de ¿qué? De me quedan 15 días. Pero si no había ido a Argentina a ver a sus hermanos y todo porque se podía morir en el camino porque no le daba tiempo en 15 días. ¿Me entiendes? Cojamos esa fuerza que tiene ese paciente y démosle la vuelta, invirtámosla, llevémosla a que esa misma fuerza sea el quiero vivir. Y entonces aquí todo lo que estamos hablando de conflictos emocionales de James, que estamos hablando de las proteínas de membrana, estamos hablando del núcleo celular, de los priones, de la Biblia en verso, que ustedes quieran hablar, se va a la porra. ¿Y qué hicimos también? Utilizamos un barredor de frecuencias en el prototipo de ANRAN que teníamos. Hoy tenemos ya los ANRAN definitivos, es un instrumento que se utiliza en sintética. Bueno, pues hoy lo podemos hacer con esos ANRAN y estamos viendo todos los días cómo borramos frecuencias y al borrar frecuencias la gente pega unos cambios espectaculares. ¿Qué estamos haciendo, por tanto? Barrer esas frecuencias nocivas que nos están dando, lo cual nos dice que nos permite funcionar, que nos permite trabajar, que nos permite influir en los demás, incluso a pesar de que muchos de ellos no quieran curarse, a pesar incluso de que ellos mismos en un determinado momento, ¿desde dónde? Desde la posición que él estaba, desde la perspectiva ante la vida que él estaba, donde era todavía más tentador la otra vida del otro lado, porque encima tenía contacto con ella, la había visto, desde esa perspectiva, y ante la posibilidad de que no hay curación posible, que ese es el error más grande que se puede utilizar. No hay curación posible. Y encima lo que estoy viendo al otro lado tampoco me desagrada mucho. Desde esa posición, imaginémosla aquí, ese hombre está metiendo una información a través de sus bandas frecuenciales de linfoma en fase terminal. Y estaba el linfoma en fase terminal. Lo que hicimos fue, ¿qué? Porque dice, hay que pedirle permiso al paciente y todas esas chorradas que no hemos inventado la medicina alternativa, ¿vale? Usted permiso para hacer el bien, ¿de dónde coño tiene que pedirlo? ¿Y aquí qué? ¿Curar a la gente a la fuerza? No se hagan ustedes aquí escrúpulos morales, que no estamos curando a la gente a la fuerza, porque ninguna fuerza estamos ejerciendo. Lo único que hemos hecho es traer al paciente de ahí, aquí. Cambiar ¿qué? La posición, de cómo miramos. Y desde esta posición, y esta nueva posición es, ¿puedo vivir? ¿Quiero vivir? Coño, pues si puedo, sí. Pues para adelante con los faroles. Y aquí ocurre.
esa misma fuerza que allí te llevaba al hoyo, aquí te salva. Luego, ¿qué es verdad, qué es mentira? ¿Qué es lo que está bien o está mal? Tu trabajo es, viene un paciente con una patología, sácale de la banda frecuencial en la que está. ¿Puedes hacerlo con la palabra? Perfectísimamente. ¿Puedes hacerlo con técnica? Perfectísimamente. Puedes hacerlo con lo que te dé la gana, pero que el acto terapéutico consiste en ¿qué? Conectar al paciente con el ámbito de infinitas posibilidades. ¿Y dónde existe ese ámbito de infinitas posibilidades para que él pueda ver otra posibilidad diferente y a lo mejor lo que iba por esa posibilidad hacia la muerte, por aquí va hacia la vida? El alma. El alma, subir el paciente al alma, lo que decimos en sintergética, pues eso es aplicable a Hammer. Subir el paciente al alma es que contacte con el campo de infinitas posibilidades donde nada está predeterminado, ni nada está condicionado ni por karma ni por historia. Ahí, esa línea de visión del paciente genera karmas y esos hay que cumplirlos, pero aquí esos karmas no funcionan, porque estamos en otra línea distinta. ¿Me entiendes? Entonces, sí que por esa secuencia de hechos vamos pues camino de Roma, por el camino de Roma, y es una secuencia de pasos y nos llevará a Roma. Pero usted en cualquier momento puede cambiar el camino y irse a otro sitio. Y ya no llega usted a Roma, ya se va usted a Bruselas. Entonces es cuestión de cambiar nuestra visión del mundo. Y por eso se dice que creamos nosotros el mundo según lo vemos, según lo que miramos. Y el concepto que tenemos, así es el mundo que se produce. Entonces, bien, todo esto que pudiera ser física cuántica es una realidad. Y ustedes se me quejan de qué instrumentos tenemos para vencer esto. Tenemos instrumentos de saber dónde está el tema. Y podemos, por lo tanto, puntualizar un poquito más y hacer que un paciente en un hecho concreto, acuérdense, en esos 3-4 grados de los 180, podamos hacer que lo vea de otra manera diferente. Es cambiar la perspectiva, cambiar la visión del tema, sin necesidad de que tenga que hacer un giro de 180 grados como hizo el Yuppie cuando se compró la moto y se fue a recorrer los Estados Unidos. Pero al hacer el giro no puede entrar, por ejemplo, en el caso de Hammer, en una resolución y peor la cosa. Pues Fernando no entró en una resolución de ese calibre. ¿Por qué? Porque el linfoma es la fase de solución. Solamente va a encontrarse usted eso en los endodermos. ¿Y esa fase de solución qué pretende? Es que la fase de solución no mata. No, yo digo en la arteria coronaria puede matar, pero notar no mata. Si usted tiene un tumor velloso productor de ácido clorhídrico en el estómago y está produciendo ácido clorhídrico para tratar de digerir una cosa, usted cambia de posición al paciente para que desde otra perspectiva no le sea indigesta, automáticamente lo que hace es desaparecer el cáncer gástrico, el tumor gástrico. Se viene abajo, se desmorona y se echa. ¿Es fase de solución? Sí, y que claro, que hay que llevar a la gente a la fase de solución. Pero la fase de solución es girarle la perspectiva al paciente. Pero si usted sabe dónde tiene mal enfocado el paciente, y esos son los conflictos de Hammer, saber qué matices conflictuales tiene la gente para hacer una determinada patología, usted a través del órgano le está diciendo, viendo que tiene un órgano afectado u otro, usted ya sabe qué le está diciendo la vida a ese paciente de dónde tiene mal enfocada la jugada, porque si la tuviera bien enfocada no habría patología y no habría conflicto. Entonces usted le va a hacer el giro en esa zona. Entonces Hammer le permite afinar mucho más. Para mí Hammer es imprescindible en cualquier terapia. Luego la terapéutica, como verás, son muchas, pero si cualquier terapéutica lo que consigue es cambiar la perspectiva que sobre la situación tiene el paciente, estamos haciendo un acto curativo. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva usted ha llegado hasta aquí, a esta mesa, y a pedir ayuda con un cáncer. Es evidente que su visión de la jugada la ha traído hasta mi consulta. ¿Ok? Pues yo lo que tengo que cambiar es la visión de la jugada. Se la cambio por activa, por pasiva, por lo que quiera. ¿Puedo cambiarlo por la vía intelectual? De acuerdo, pero ya les enseño que hay vías diferentes. Porque esa visión viene condicionada por una frecuencia. Viene condicionada por un patrón de creencias que cabalga sobre una frecuencia. Y podemos incluso corregir esa frecuencia. Y al corregir esa frecuencia ya no está produciendo esa misma visión. ¿Me ha entendido? Sí. Y eso lo hacemos todos los días. ¿Cuántas veces ven ustedes, después de coger a un paciente con una hernia, con un dolor de la espalda, tú le trabajas, le quitas el dolor de la espalda, y si tú preguntas un poquito verás que el paciente incluso se le han arreglado un montón de sus cosas cotidianas y ha cambiado su visión de la jugada en muchas cosas? Y a veces esa visión de la jugada la ha cambiado, no por la manipulación que tú estás haciendo, sino por la conversación que habéis tenido mientras estabas manipulando. Coño, es que el otro día me dijiste y no paro de darle vuelta.
Coño, no paro de darle vuelta. Y hace un año te lo hubiera dicho y no te hubieras enterado. Déjame tontería. Y ahora no para de darle vuelta. Has metido una corrección. Entonces se puede corregir, claro. Ahora estamos en un mundo de frecuencias infinitas y por lo tanto ir a aquilatar frecuencia por frecuencia, cuando estamos en octavas muy bajas, muy densas, ahí es todo, esto es como un cono. Entonces la circunferencia que hay abajo tiene una cantidad de radios espectaculares. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Si estamos abajo del todo, densamente, tenemos que aquilatar la frecuencia y encontrar la frecuencia concreta y correcta. Sería un trabajo de chinos. Nos tiraríamos toda una eternidad y no encontraríamos la frecuencia correcta que te tengo que cambiar a ti. ¿Vale? Pero a medida que lo voy subiendo para arriba, es más integradora. Las frecuencias de ahí llevan mayor cantidad de información. Es la cúspide de la pirámide, el punto de arriba, controla toda la pirámide. La base de la pirámide es muy ancha, pero toda viene controlada porque toda termina en el punto de arriba. Entonces, cuando yo subo y elevo mi conciencia hacia arriba, tengo mayor influencia sobre lo que tengo debajo. Entonces, es subir el paciente arriba, y ese es tu alma, conectarle con el alma. Subir el paciente al alma es subir a donde se generan las altas frecuencias, y desde ahí puede venir una frecuencia armonizante, ordenadora del sistema, y meter otra vez al sistema en equilibrio. ¿Me van entendiendo? Esa es la clave, no hay más que de eso. Entonces, con James, la terapéutica, no se queden en terapéuticas de receta, no se queden en terapéuticas de historia. La salud, el trabajar con un paciente es un acto mágico, único e irrepetible. Y por lo tanto tiene que estar la magia, tiene que saber que es la única oportunidad que tiene. Ese momento no puede ser otro, es único. En ese momento usted tiene ascendente y tiene capacidad de matar, tiene capacidad de ayudar y tiene capacidad de no hacer absolutamente nada. Y es irrepetible, porque el paciente ya no vuelve a ser lo mismo ni usted vuelve a ser el mismo. Eso no se vuelve a dar nunca. Por lo tanto es una magia del momento, del instante. ¿Y qué tiene que tener claro? La pureza de intención. ¿Qué quiero hacer? Quiero ayudar. Pero si usted empieza a pensar, no puedo, no soy capaz, o no debo, tengo que pedir permiso al alma del paciente, todas esas chorradas que yo he oído a lo largo de mi vida, de que si el paciente no te da permiso, ¿cuánta gente no interviene porque han testado por kinesiología y el paciente no da permiso? ¿De qué esto está hablando? Para hacer el amor, para dar el amor no se puede pedir permiso. Usted pide, oiga, ¿te importa que yo te ame a partir de ahora un poquito? ¿Te imaginas? Pues esa chorrada, pues no se nos ocurre pensarla siquiera, pues eso es lo que estamos haciendo en el acto terapéutico. Si el paciente llama a pedir ayuda, está dando permiso, ¿no? Pero ¿y qué diferencia hay entre el paciente y tú, si todos somos uno? Si vamos más lejos no hay nada. Yo digo que si el paciente llama, le está dando permiso, está admitiendo. ¿Se imaginan ustedes un Cristo bajando al mundo y diciendo, bueno, chiquitos, vengo aquí a ver si queréis ser redimidos? Pero decírmelo, a votar, democráticamente hablando. Venga, ¿queréis que os redima o no os redima? ¿Os enseño que somos eternos o no queréis saberlo? Porque si no lo queréis, yo no puedo actuar. No creo que nos pidiera permiso. Imagínate un Dios de arriba, también de esa conciencia suprema que está, pidiéndonos permiso para hacer lo que tengo. Es que a lo mejor me lo ha pedido en otro momento y tal y que cual. Vamos, hombre, si me ha pedido permiso y depende de mi permiso, apañado está. Pero en fin, no meternos en un disparate por ahí muchas veces. Pero lo importante es saber que podemos hacerlo. Y nos lo demuestra la realidad clínica. La realidad clínica todos los días nos está diciendo que podemos hacerlo y a partir de ese momento uno se da cuenta que debe hacerlo. Porque al fin y al cabo el resultado del asunto no lo puedes predecir. Yo no podía predecir que este hombre se le iba a quitar el linfoma de la noche a la mañana. Yo no podía predecir que la vacuna de la gripe le iba a devolver al otro el movimiento de las piernas en un solo instante. ¿Me entiendes? No podíamos predecir eso, pero sí hicimos para que se pudiera dar esa magia. Hicimos el movimiento que en ese momento consideramos que debíamos hacer. Y una vez funciona y otra no funciona. Cuando no funciona, ¿qué es? Un acicate para buscar otro movimiento, porque ese no te funciona. Entonces aprendemos de los errores. Eso es de lo que aprendemos. ¿Y qué nos mantiene vivos para seguir aprendiendo de los errores? Los éxitos. El saber que existen los éxitos es lo que nos motiva para ir enfrentándonos a los errores. Entonces, ¿qué es el éxito? El éxito es una cantimplora, hermano, para que sigas en el camino, porque si no te morirías de sed. Y de vez en cuando te vienen pacientes curados para que es un vasito de agua en la cantimplora para que puedas seguir haciendo el camino. Pero lo habitual es la sed. ¿Vale? Bien, vamos a seguir entonces antes de que... Luego te recuerdo lo del ratón. Define una cosa que yo quiero... Vamos a hacer el tema. Quiero darles a entender una cosa nada más.
en esta cartografía. Una pregunta antes de... Espere. Solo es una palabra. SDH. Las siglas SDH y PCL. DHS o SDH significa síndrome Dirkhammer, en honor a su hijo, que fue por lo que él descubrió todo esto. El síndrome Dirkhammer se llama a ese shock psíquico altamente traumático que te pilla contra pie vivido en aislamiento, se llama DHS, Dirkhammer síndrome. El shock conflictual. Dirkhammer. Bien. ¿Y PCL? PCL es post-conflictolisis. Después de la conflictolisis. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, quiero que vean aquí una cosa y lo voy a pasar de corrida. Al siguiente seminario, si quiere usted me lo pregunta y nos centramos en ello. Estómago, hígado, vesícula, disgusto territorial, carencia material, odio o rencor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí, en el hemisferio derecho, varón. El páncreas también estaría ahí. ¿El páncreas dónde estaría? No. El páncreas es un endodermo. Esto es corteza. Ah, vale. Entonces, como es corteza cerebral, ese epitelio sería el epitelio del estómago, el epitelio del hígado y el epitelio de la vesícula biliar. ¿Ok? Porque hay órganos que tienen 3. Entonces, cuando tiene uno un disgusto territorial, una carencia material o odio o rencor y hace conflicto activo, ¿qué pasaría? El siguiente conflicto que viniera por el mismo sitio iría aquí. ¿Qué es aquí en la mujer? Pérdida de la identidad. La mujer se cuestiona su identidad. El hombre odia y tiene rencor ante un conflicto, ante una carencia material o ante un disgusto territorial. Tiene odio, rencor, se disgusta, ¿entiendes? No consiente perder económicamente una cosa, pero la mujer hace, en el otro lado, hace un conflicto de pérdida de identidad y aquí afectaría al resto. ¿Vale? Bien, pero la pérdida de identidad, ¿qué significa? Que la identidad tiene matices también. Imaginemos un chaval, diestro, tiene 12 años, tiene un padre autoritario, total y absoluto, que además le exige que tiene que ser el número 1, que tiene que estudiar y este no quiere estudiar ni a la de 3. El padre no entra en razones de amores ni historias de esas, sino tal. Este muchacho tiene un disgusto territorial, una carencia material en ese momento porque el padre le quita todo con tal de que él vaya estudiando, o tiene un odio rencor porque no soporta ese autoritarismo del padre. Y ahora el padre va y lo mete, ¿en dónde? En un colegio de curas. ¿Vale? Y llega al colegio de curas con este relé bloqueado. Y ahora en el colegio de curas se encuentra un cura que, haciendo mal uso de su autoridad, le llama a su despacho y lo empieza a tocar. ¿Y ese muchacho qué hace? Otro conflicto. ¿Y entra en qué constelación? En la pérdida de la identidad sexual. Se machaca contra sí mismo por no poderse sublevar contra el cura, por no pegarle un puñetazo en los dientes. Es que no puede, porque no puede actuar desde el hemisferio derecho, que sería el del hombre, porque ese se lo ha bloqueado su papá. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué hace? Pues actúa desde el izquierdo. ¿Y desde el izquierdo qué hace? Me gustará, no me gustará, soy homosexual, no lo soy, porque he dejado que me toque y ahora me gusta, y como ha caído la primera vez, luego no sabe. Y entonces empieza la crisis de identidad sexual y se empieza a preguntar la sexualidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes conocieran la tortura que más de uno ha vivido en ese campo, hasta que al final opta, ¿por qué? Por mantener la constelación. ¿Y por qué opta por mantener la constelación? Porque sigue odiando a su padre y sigue preguntándose si eso no es homosexual. ¿Me entienden? Y claro, luego eso acaba ¿en qué? En el placer. Porque el placer se puede producir de muchas maneras, y como al final acaba con el placer, ¿qué busca? Para eludir la pregunta, para eludir quién soy y quién dejo de ser, ¿me meto en qué? En lo que se meten los homosexuales, en la promiscuidad, en la búsqueda del placer continuo, para que así no me tenga que preguntar si me gusta o no me gusta. ¿Cómo no me va a gustar, coño? Si me está produciendo dopamina a todas horas. Pero tiene necesidad de esa dopamina, porque si no tiene necesidad de esa dopamina, si no busca esa dopamina, se va a empezar a hacer la pregunta, y esa pregunta sería la que le sacaría de la constelación. Esa pregunta le volvería otra vez aquí, volvería a recuperar su identidad sexual,
Pero si recupera su identidad sexual, joder, si se ha montado una vida de homosexual. Por eso fíjese lo que estamos haciendo en esta sociedad cuando al homosexual le dejamos, o le pedimos, o poco menos que le aplaudimos, que se cree una estructura basada en la homosexualidad. Estamos condenando a no salir de su constelación. Lo hemos hecho montones de veces. ¿Hemos sacado homosexuales? Montones de veces. Hace unos días me recibí a uno que hace 8 años le trabajamos esto y estaba felizmente casado y con hijos. Y me dice, bueno, es que se me borró todo, es que no vuelvo al tema. Digo, ¿y ahora cómo está? Dice, es que esta es la vida. Su mujer sabe todo el problema, sabe toda la historia. ¿Me entienden? Pero fíjense, ¿dónde está el conflicto de pérdida de identidad? En el hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa con una diestra? Que al primer conflicto ya lo hace. ¿Qué pasa con un zurdo? Que al primer conflicto ya lo hace. El diestro necesita estar en constelación. ¿El zurdo no? ¿Pero cómo puede ser un ejemplo de una mujer? Porque la mujer en este momento, cuando tiene, por ejemplo, un contacto con la amiga, con lo otro, con lo de semana, ya se plantea la sexualidad y entra en conflicto de la identidad. Pérdida de identidad, y ahí se mete en la homosexualidad. No necesita odiar ni tenerle rencor a nadie previamente. Simplemente necesita ponerse en una situación en la que pueda conflictuar. ¿Y cuál es la situación? La pregunta. Esa es la situación, la pregunta de ¿me gustan las mujeres o no me gustan las mujeres? Una mujer zurda necesita... Y una mujer diestra se pasa ahí, ¿por qué? ¿Por qué se pasa una mujer zurda? ¿Por qué se pasa ahí? Dos conflictos tendría que tener. La mujer zurda tiene 2 conflictos. Por eso, la homosexual zurda es como en el hombre diestro. La homosexual zurda es muy resentida, como el hombre diestro homosexual es tremendamente resentido. Pero si solucionas el problema del hombre homosexual... Quédate en lo que te estoy hablando. Es que si vais más deprisa no os enteráis de lo que estamos hablando. Quédate en lo que estoy hablando y trata de visualizarlo en el medio ambiente donde tú conoces y mira cómo se está moviendo la película y verás que está clavado. Porque el único que he visto en mi vida que lo ha clavado ha sido James. Pero dímelo otra vez, a ver. Dímelo otra vez, la mujer zurda. La vamos a ver. La mujer zurda, su hemisferio dominante es el derecho. Y en el hemisferio derecho está el odio-rencor. Luego la mujer tiene que haber tenido un disgusto territorial, una carencia material, un odio-rencor. Para que se vuelva homosexual. Sí, porque ese le bloquea el primer hemisferio derecho. Entonces ahora pasa al izquierdo. Imagínate que aquí ha tenido un odio-rencor total. Para, no vayas más deprisa. Déjame acabar. Odio, rencor, ¿a quién? A su marido. Ya está, vamos a empezar por ahí. A su marido, que es un sinvergüenza, que la ha tenido toda la vida esclavizada, que patatín y que patatán. Ya tiene este odio, rencor. Hemisferio derecho, bloqueado. Mujer zurda. ¿Entiendes? ¿Por qué tiene esto? Porque claro, una zurda con un marido diestro están todo el día compitiendo por el territorio. Y al final ya no sabe qué hacer, porque el otro es más fuerte, le odia a muerte. Y entonces coge y ahora conoce una amiga. O está con una amiga. Y con esa amiga se siente comprendida. Con esa amiga se siente que bueno, que la amiga tal, y va surgiendo hasta que surge la oportunidad. Si surge la oportunidad, porque la mente surge, no tiene que surgir ni siquiera ambientalmente, te surge la mente, entonces tú estás empezando a plantear toda la identidad sexual. Pero ¿por qué te puedes plantear tú la identidad sexual siendo zurda? Que trabajas con el hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho lo tienes bloqueado y estás aquí. ¿Vale? Pero si tú eres una mujer diestra que estás trabajando con el hemisferio izquierdo, lo primero que te planteas es tu identidad sexual en cuanto surge la oportunidad. Por eso hay muchísimas más mujeres lesbianas que hombres homosexuales. Eso no lo sabíais, ¿verdad? Yo creí que era al revés. Se pensaba que era Yo creí que Es que es un mundo que tampoco se... quiero ser africano. Claro, pero por eso digo que no lo sabíais, porque nosotros los que trabajamos con esto lo sabemos. No lo podéis imaginar. Pero hasta de 2 a 1. No, lo que pasa que el hombre, ¿qué? El hombre, el resto lo tiene en el hemisferio derecho. Entonces el hombre es el reivindicativo del territorio, de mi territorio, de la homosexualidad. El hombre en el resto del hemisferio no está bloqueado, está bloqueado solo aquí. Y encima saca pecho, dice aquí estoy yo, ¿y qué? Y soy maricón, ¿y qué me importa? Y hago lo que me da la gana, ¿entiendes? La mujer no hace eso, porque la mujer no tiene territorio que conquistar porque está en el hemisferio izquierdo.
Lo disfruta, lo que decíamos antes. Claro, entonces la mujer lo disfruta y tienes cantidades de mujeres que han tenido experiencias de esas que luego se quedarán o no se quedarán en ellas, porque ahí no hay constelación ninguna, entran y salen con facilidad. Entonces tienes cantidades de mujeres ambidiestras, que llamamos, pero cantidades ingentes. Yo tengo más parejas en la consulta de lesbianas que de hombres, pero muchísimas más, y muchas de ellas casadas, y han sido casadas, y es lógico, porque el conflicto aparece aquí y saltan al otro lado, o porque en la vida matrimonial les hace preguntarse la identidad, o porque tienen un bloqueo ya ancestral, una memoria ancestral, o porque tienen vivencias de la infancia que la han condicionado. Pero lo que yo trato de decir es que esto tiene salida. Otra cosa es que no te guste, porque estás encontrando en ese ambiente un afecto que no encontrabas en el otro, y entonces estás enganchado al tema afectivo, no te has enganchado al tema de identidad sexual, y entonces renuncias a tu identidad sexual, que podrías liberarla, en aras de la consecución de reconocimiento afectivo. ¿Entendéis? Bien, y ahora vamos al de abajo, los otros de abajo, y veis aquí una cosa maravillosa, la vejiga. Y ahora aparece un órgano que está centrado en el medio, fíjense ustedes, ya no es uno que está volado a otro, sino que está centrado en el medio y donde además es común para el hombre y la mujer. La vejiga, delimitación del territorio. Los conflictos de delimitación del territorio afectan a la vejiga, y lo van a entender rápidamente. ¿Qué hace un perro? ¿Para qué usa un perro la vejiga? Para retener la orina. ¿Qué es la orina? La orina es el carnet de identidad. ¿Y entonces qué hace el perro? Porque la orina se produce en el riñón. Tendría que salir, según se va produciendo, echarla para afuera. Sin embargo, hay un receptáculo que la mantiene. ¿Para qué? Para fines mejores. Ese receptáculo es la vejiga. ¿Y por qué tiene que estar acumulando ahí orina? Podríamos estar echándola todo el día para afuera y punto, ¿no? Sería un coñazo, pero bueno. Pero eso sería lo suyo, puesto que se produce arriba en el riñón. No, la vejiga la retiene para luego utilizarla, y tiene un músculo que te permite, y unos esfínteres que te permite dilatarlos o contraerlos según tú quieres soltar o no soltar la orina. Porque lo que ha utilizado el animal, como es la orina, es el carnet de identidad, lo que hemos utilizado es vamos marcando nuestro territorio cuando nos interesa. Por eso el perro lo tienes en casa y no orina, pero en cuanto sale a la calle, que se pone y dice, es que está el perro ya para reventar. El perro está para reventar, lo sacas a la calle, pero no pega una humeada de esta grandísima, a no ser que no tenga problemas de territorio. Sino que cuando ha salido, como hay muchos perros en el barrio, nada más salir, le está dando el olfato a un otro y dice, quieto, para que aquí llevo yo. Y entonces va a esta esquina, la otra esquina, este árbol, el otro árbol, la rueda de este coche, y te va el tío administrando su orín para ir marcando ¿qué? El territorio. Bueno, pues los seres humanos somos iguales. Esto es un epitelio, fase activa de conflicto, úlceras en la pared de la vejiga, y en fase de solución, ¿qué? Inflamación de la vejiga, como habíamos hablado de todos los epitelios. Y entonces ¿qué se produce? Que cuando se distiende la vejiga duele. Entonces ¿qué tenemos? Cistitis. ¿Qué es la cistitis? La fase de solución de un conflicto de invasión de los límites del territorio. Cuando me invaden mi territorio, cuando yo no puedo delimitar el territorio, entonces ¿qué ocurre? Se me escapa la orina. ¿Y con qué fin se me escapa la orina? Porque con la cistitis te está orinando todo el rato, ¿no? Pues no puedes retenerla, pues si la retienes se distiende y te duele. Entonces vas continuamente buscando un baño aquí, buscando un baño allá, y siempre una sensación de orinar, una sensación de orinar. Es que es el tema ese. Como tú no demarcas tu territorio, ahora te voy yo con el programa biológico a marcar el territorio. ¿Cuándo? Cuando ya has resuelto el problema, cuando ya dices, no, yo sí puedo marcar mi territorio. Entonces a partir de ese momento, cistitis, a orinar todo el rato. Venga, a marcar, a demostrar que ya puedes marcar tu territorio. ¿Me han entendido? Y suele haber muchos conflictos raíz, ¿no? Porque son muy recidivantes, ¿no? Claro que son raíles, y sobre todo de la niña de 16 y 15 años, cuando la mamá le invade continuamente su territorio, registrándole los cajones del armario y toda la historia. Y cuando un adolescente ya quiere tener su propio territorio, porque aquí agárrate una cosa, es que este territorio no es del hombre solo, aquí la naturaleza te viene a dar una lección que te dice, todo ser humano, independiente de hombre o mujer, necesita tener su propio territorio. Aunque ese territorio puede ser prescindir del territorio, que es un nuevo territorio en octava superior, donde todo el universo es su territorio. Mientras no lleguemos a ese nivel de iluminación, más vale que defendamos adecuadamente nuestro territorio y que no nos dejemos invadir los límites de nuestro territorio. Eso es lo que hace el león, eso es lo que hacen muchos animales, que es marcar el territorio suyo. Pues nosotros tenemos territorio, y aquí la naturaleza no pone condición de hombre, mujer, diestro, zurdo, derecha, izquierda.
Territorio es obligado para todo el mundo. Y hagamos caso de ese programa, porque eso es así. Todos necesitamos un territorio. Usted puede expandir todo el territorio todo lo que le dé la gana. Lo podrá achicar todo lo que quiera, todo, pero tiene que tener un territorio. Lo tiene una octava superior a nivel de soy ciudadano del universo, o lo tiene a nivel bajito. Cuanto más bajito lo tenga, más primitivo es. ¿Me entiende? Pero el territorio hay que tener. Entonces, eso es la vejiga. Y luego abajo tenemos también una cosa, que es el miedo en la nuca, del ojo derecho y ojo izquierdo, donde también la visión del futuro es igual. El hombre, la naturaleza, eso es lo que te permite ver el futuro. El ojo izquierdo. Digo, no, ser atacado por la espalda. El miedo a lo que te viene por la espalda, perdón. El miedo a lo que te viene por la espalda, es decir, la sensación continua de que algo te puede venir por detrás. Fíjense que el troncoencéfalo está aquí, pero también está aquí la corteza visual. Donde lo que te puede atacar por la espalda, el miedo, la incertidumbre ante lo que tú no puedes prever y no puedes ver, porque eso viene por detrás, eso no lo puedes ver. Miedo, por tanto, a lo desconocido. Ese miedo a lo desconocido es un miedo igual para el hombre y la mujer. Entonces, fíjense que aquí hay... Porque el córtex se cruza en el quiasma óptico. Entonces, de aquí controlamos el ojo izquierdo y desde la izquierda controlamos el ojo derecho. Pero fíjese entonces por dos cosas importantísimas ahí. El territorio, que es el punto de partida, es lo que nosotros consideramos nuestro, indivisible e imperdible. Y luego, ¿qué es? La incertidumbre de futuro, el miedo a lo que vendrá, qué será de mí, qué pasará. ¿Me entiendes? Los miedos a lo desconocido. Desconocido porque no lo puedo ver, no lo puedo medir, pesar, analizar. Es lo que me viene por detrás, que es el miedo a la nuca, que es equivalente, y eso es un mecanismo de defensa del organismo, que es el equivalente a cuando te atacan por la espalda. Cuando te viene por detrás te ponen una pistola y dame el bolso. ¿Entiendes? Ese miedo que queda la mujer o que queda el hombre cuando le han hecho eso, que es un miedo en la nuca, que se llama, será atacado por la espalda. Pero es también un miedo al futuro, miedo a lo que vendrá, qué pasará, qué será de mí, te está cogiendo aquí, y entonces la gente pierde visión. Oye, por favor, entonces las cataratas estarían... Las cataratas, es el humor vítreo es otro sitio. No, ese es otro sitio. ¿Comprendido? Pero lo que yo quiero que se queden es con el concepto. En el concepto es que el miedo al futuro es igual para el hombre y la mujer. La incertidumbre ante lo desconocido es igual para el hombre y la mujer. Ahí no hay izquierdas ni derechas. Y el territorio es igual para el hombre y la mujer. ¿Cómo te manifestaría el miedo ese en la nuca? Vete al cuadro y busca el ectodermo al final. ¿Sería el otro medio? El ojo. Espérate. El miedo a la nuca, pero el ojo viene aquí a nivel ectodérmico. No, ahí nos estamos equivocando. Sí, es de la incertidumbre de futuro. Conflicto, sí. Este es la 36, ¿no? La primera de las facultades igual. Está ectodermo. Aquí estamos. La última hoja azul. Sí, pero no me lo respondo. Peligro que acecha o amenaza desde atrás y desde el que uno no puede desembarazarse, que es también la incertidumbre ante el futuro. Eso sería principalmente en la mitad izquierda de la retina, si es en la derecha, en la mitad derecha de la retina si es en la izquierda. Disminución de la agudeza visual de un área determinada de la retina, diferente en cada ojo. La mayoría de las veces los dos cortes visuales están afectados, de modo que existe una paranoia. La vamos a ver. ¿La paranoia qué es? La constelación esquizofrénica de esos dos. Cuando tienes activados los dos conflictos, uno en cada hemisferio, entras en paranoia. ¿Qué es la paranoia? La persecución, miedo por detrás, lo que no puedes ver. Pero eso, cuidadito, porque eso es la parte más filogenética, más biológica. Pero también el miedo en la nuca es el miedo a lo desconocido, a lo que no puedes conocer, a lo que te viene por la espalda, ¿de acuerdo? Pero eso es un matiz.
Entonces, cuando a ti has sido atacado por la espalda o te han hecho una faena, que te han pillado a traición, que es que no te podías prever el asunto, y luego te vuelven a hacer una segunda faena y te vuelven a pillar a traición otra vez y te la vuelven a hacer por detrás, entras en paranoia, que eso es lo que está Reike Gerhammer. Yo vi su escáner hace tiempo y se le nota en su forma de estar. Hammer está en una paranoia de persecución total del contubernio judeo-masónico, que en parte tiene razón, pero en parte no, porque para que ya la ha sacado de quicio. Y el paranoico es el que espera que siempre le ataquen por la espalda, siempre le están persiguiendo, le están haciendo todo. Una paranoia es los dos conflictos activos a la vez. Entonces no pasa a la vista, no se afecta a la vista, pero se produce la paranoia. Esto es muy típico verlo como una mujer después de un ataque por la espalda, pues ha sido atacada en el metro, donde sea, que han venido por detrás, esa mujer empieza a perder vista, empieza a perder agudeza visual y empieza a tener problemas de ulceración, donde en la retina. ¿Y qué son entonces las ulceraciones de la retina? Pues es un miedo por un ataque real que ha ocurrido o figurado que ha ocurrido, o por un miedo a que te puedan atacar por detrás y te pillen desprevenido, pero también es una incertidumbre ante el futuro. Entonces ese miedo a lo desconocido hace muchas veces que se desprenda la retina, porque la úlcera se abre tanto que se rompe la retina y eso es el desprendimiento. La mácula es la parte de entrada al ojo de la vascularización, eso es otra historia. La paranoia todo es debido al futuro, ¿no? La paranoia es de sentirse atacado por la espalda. La paranoia es el instinto de persecución, el sentirse perseguido continuamente. Un paranoico cree que todo el mundo se está metiendo con él, que todo el mundo se ríe de él, que todo el mundo le persigue, que todo el mundo le quiere joder. La manía persecutoria, la paranoia. La paranoia es ideas irracionales. bueno, pues ya son las ideas delirantes que se producen de todas las constelaciones, pero la idea delirante de que alguien te está persiguiendo, alguien te quiere mal, alguien te quiere fastidiar, alguien te quiere hacer. ¿Quién? No te lo puedes decir. A veces con la idea delirante te montas a uno, montas a otro, montas a tal, pero todo eso ya son fabulaciones fruto de la paranoia. La paranoia es sentirte continuamente amenazado por la espalda, a traición, que te quieren fastidiar, que te quieren hacer la puñeta. Y cuando le dices tú a uno, dice, cuando una mujer está todo el día obsesionada con las medidas de seguridad de la casa, que si vamos a poner 4 cerrojos aquí, tal, pero mujer, déjalo ya en paz, estás paranoica. ¿No se dice así? Pues estás paranoica es eso, es precisamente tener el sentimiento de persecución continua. ¿Y qué constelación es la del estómago y la entidad que puede cuando están los dos? La otra era depresión arriba, esto es paranoia y ahí más Depresión post-mortem. ¿Depresión? Post-mortem. Es que no quería entrar en eso. Joder. Pero si tienes otro seminario detrás, que esto es más largo que un real de ira. Depresión post-mortem es la depresión donde uno no puede vivir en la realidad cotidiana, aquí y ahora. Bueno, ahí tienes la constelación homosexual. Sí. La has visto ahí, ¿no? Sí. Pero la depresión post-mortem, o la constelación post-mortem, es cuando uno... Bueno, eso es una variante ahí. Cuando uno en la realidad actual no le llena tanto, no puede llenar, no puede encontrar satisfacción en la realidad actual porque tiene esos dos conflictos activos, entonces uno se evade y empieza a creer en el reino angélico y en el reino paranormal, y esos son todos los que entran en las sectas. Los seguidores de las sectas están en constelación post-mortem todos. Tú le sacas de la constelación post-mortem y automáticamente se dan cuenta del disparate donde se han metido, y esos son los que luego se salen y denuncian a la secta. Pero es que cuando están en constelación tú no les puedes hacer razonar, entonces siguen al líder porque les está hablando de ¿qué? De un mundo mejor, pero que no está en este plano sino en otro, y él es ¿quién? Él es la llave del otro plano y es el que te puede llevar al otro plano. Entonces entras en una devoción enfermiza, pero por necesidad de subir al otro plano, de pasar al otro plano, porque aquí lo que tienes no lo puedes soportar. Entonces se va. ¿Quién son siempre? Casi siempre gente desarraigada de su familia, gente que ha tenido problemas con su papá, con su mamá, con su historia, con toda esa gente. Han entrado en constelación post-mortem, llega el gurú de pacotilla, que les está hablando de ver colorines, que si el astral, que si el aura, que si la historia, de mover poderes, de hacer maravillas, y como ese mundo intangible, por eso se llama post-mortem, que sería lo que veríamos después de la muerte, que si los ovnis, que todos, que nos vamos a ir todos, que va a venir una aparición de ovnis y nos va a llevar a todos para el otro lado. Igual, todos esos están en constelación post-mortem. Entonces, en esa constelación post-mortem son caldo de cultivo específico de las sectas. De eso se nutren todas las sectas del mundo. O sea que la pérdida identidad no es solo sexual en este caso. No, es que eso es...
Ahí hay una pérdida de identidad, pero ahí tendrías que estar con el disgusto territorial, que sería el estómago, y la pérdida de identidad en el recto. El otro habíamos hablado del odio-rencor, que sería el... Pero ahí si coges disgusto territorial o carencia material y la metes con el otro, entonces ya la pérdida de identidad como ser humano viviendo aquí abajo, ya no es una identidad con matiz sexual, sino una identidad de que a mí no me gusta vivir aquí y me voy para otro lado. Entonces empiezan y te emocionan y te encantan todas las historias de ovni, todas las historias de ángeles, todas las historias de gaita, y vives en una parafernalia de New Age, que la hemos visto, que la conocemos y que vemos a mucha gente que está metida en esa película y que no tiene que ver nada con la espiritualidad. Claro, la sexualidad tendría que ver más con el poder, ¿no? La sexualidad es con el poder, el odio-rencor, es el patrón. El antagonismo con el padre. El antagonismo con el padre en cuanto que es la autoridad llevada al autoritarismo, a la imposición por la fuerza. Entonces la imposición por la fuerza me hace. El otro es con la búsqueda, efectivamente. Es que es muy bonito, se lo vamos quitando. Pero saber que está ahí la historia. Bueno, entonces quedamos, terminamos. La corteza cerebral nos dice esto. Ahora con las tablas vosotros ya sabéis manejarlas, porque no es nada más que mirar la enfermedad que buscáis. Si no queréis mirar las tablas azules como yo he hecho, vais primero por orden alfabético a la enfermedad que buscáis. Allí os dirá todo. Y después os dice la hoja blastodérmica a la que pertenece, el conflicto, el colorido del conflicto, toda la historia. O sea, por orden alfabético lo sacas rápido. Con lo cual, cuando te venga un paciente, no necesitas saber manejar mucho, porque tú las tienes por orden alfabético, cosa que no tiene nadie. Eso es un trabajo ímprobo que se llama. Bien, entonces por ahí lo sacas. Y ahora esa información la tienes para ti. Y entonces tienes que saber bien claro que esa información es fruto de un posicionamiento del individuo en una posición que le impide encontrar recursos psicológicos para afrontar esa situación. Tienes que sacarle de ahí. Hay que darle un empujoncito, dáselo con una palabra, dáselo con una conversación, dáselo con una técnica terapéutica, dáselo con lo que tú quieras, pero la pretensión es moverle un poquitito para que lo vea desde otra perspectiva. A veces el empujón se le da poniéndole delante la nueva perspectiva. Oye, ¿qué te parece si pensaras esto, lo otro y tal? ¿Qué te parece si lo enfocaras de esta manera, de esta otra? Y si has logrado tener y captar en él la confianza, entonces él te da la mano para venir a esa nueva posición. Entonces, te sirve aquí como herramienta fundamental de diagnóstico y te implicas también a partir de ese momento en que la terapéutica tiene que hacerle cambiar al paciente la visión. Lo que no puedes hacer en ningún momento es endiñársela como un arma arrojadiza y decirle, ahora vete para casa y cambia la posición. Eso es una salvajada y con eso te lo cargas. Porque encima le metes la culpa por medio. Si no lo hace, se va a morir. Si lo hace, se va a curar. Joder, vete para casa con ese mochuelo encima. Y eso es lo que se ha hecho mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier técnica, por tanto, de las que ustedes conozcan, de lo que llevan ustedes trabajando toda la vida, es válida para esto, para mover ese posicionamiento. Y la mayor técnica de todas, donde está el verdadero maestro, donde está el verdadero médico, donde está el verdadero terapeuta, es en el corazón de cada uno de ustedes. Desde ahí se puede mover, porque ese sí que es una onda armonizante y capaz de barrer cualquier frecuencia. Si usted lo hace de corazón, el universo ya se encarga de hacerlo. Eso se llama pureza de intenciones. Si usted lo hace con pureza de intenciones, no con ánimo de prestigio, no con ánimo de todo, sino con ánimo de genuina ayuda desde el corazón, y le da a usted en ese momento lo mejor que usted es capaz de encontrar dentro de sí mismo, eso cambia, porque eso sí que es un barredor de frecuencia y eso hace cambiar al paciente. Entonces fíjese que estamos salvados, no necesitamos estudiarnos acupuntura, ni homeopatía, ni todo un montón de cosas. Si las sabemos, estupendamente, porque las podemos utilizar en esta dinámica. Pero si no las sabemos, no nos importa. ¿Cuántas veces curamos por la conversación en la consulta? ¿Entienden por qué se cae el sistema? Porque el sistema tiene 3 minutos por paciente. ¿Y entienden por qué tiene el sistema 3 minutos por paciente? No. El sistema tiene 3 minutos por paciente porque cuando una plataforma que se llama la plataforma de los 10 minutos sale a la calle en manifestación pidiendo al gobierno y exigiendo de que les den como mínimo 10 minutos para ver a cada paciente, por eso se llama la plataforma 10 minutos, se encuentran solos en la calle. No va nadie, no, de ustedes no ha ido nadie a esas manifestaciones. Porque no vamos a apoyar a unos médicos que están pidiendo 10 minutos para vernos. Por lo menos déjenme 10 minutos. No es que estén bajando de 1 hora a 10 minutos, sino que están subiendo de 3 minutos a 10. Por lo menos denme 10 minutos para que yo pueda ver un paciente. Y ese que está pidiendo semejante cosa, que es fundamental para la salud de ustedes, no van a la manifestación. Pero si mañana llega un político y dice a manifestarse, van todos como borreguitos. Entonces, ¿qué tenemos? La salud que nosotros mismos hemos creado. Así que se acabó la víctima, no echemos culpa, cambiémosla. ¿Desde dónde se cambia? Desde el corazón. Punto y final. Nos vemos dentro de unos días. ¿Vale? Gracias.
Sacar un papelito, pero...